Tenemos magia en el aire. Tenemos buenas vibras. Y las queremos compartir con vos. Épocas doradas, con las melodías para cada ocasión. Somos tu mejor compañía. Quédate aquí. Somos Itahuapo tu FM 101.7 FM. Del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Itahuá Deportivo. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, los 11 tíos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Itahuá Deportivo. Itahuá Deportivo. Amigos, amigas de la 101.7 FM Radio Itahuapotí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cobertura. Hoy estamos vestidos de gala, Copa Sudamericana, partido de vuelta correspondiente a la primera fase de este certamen internacional, donde se presenta el globo itagüeño. Partido de ida que fue de empate 0-0, mucho mejor el conjunto de Nacional en ese cotejo, pero hoy es otro partido. Hoy, el 12, en el Defensores del Chaco va a jugar de visitante, entonces tiene la ventaja quizás de marcar un gol y que Nacional haga dos, porque está vigente todavía el gol de visitante. Partido muy complicado, bastante difícil, tanto para Nacional como para el equipo itagüeño, pero está la esperanza bien cargadas para que avance a fase de grupo el conjunto del 12 de octubre, que ya tiene equipo confirmado, al igual que el equipo de Nacional. Como decíamos, el partido se va a jugar en el Defensores del Chaco a partir de las 18:15 horas. Ya saludo a nuestro
DJ, nuestro encargado de la parte técnica, Carlos Coronel. Ya deja su puesto Osmar Yari López. Ya aquí en cabina, Adolfo Vera en la voz comercial. Y también ya va llegando nuestro comentarista, el señor Jorge Villalba. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes para toda la audiencia de la 101.7 Itahuapotuy FM. Un cordial saludo también para el director deportivo Jorge Villalba, que ya se encuentra también con nosotros. Y un cordial saludo también para los compañeros que siempre nos acompañan, Omar Yari y Carlito Coronel en este caso. Como usted estaba diciendo, un partido va a ser muy complicado para ambos equipos, pero el 12 tiene la mínima ventaja de no haber recibido gol de local en este caso, Ariel. Sí, señor. Va a luchar con todo, con ese quizás agregado a favor que tiene el equipo del 12, que, como decíamos, convirtiendo, entonces obliga a Nacional a hacer 2 goles. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Carlitos. Para Omar también, a toda la audiencia. ¿Cómo están? El gusto, el placer para este gran partido hoy que nos convoca entre semana, martes, partido de vuelta Sudamericana. Hoy puede ser el día histórico para el itagüeño. Por ende, el profe Saravia prepara todo su estrategia para este compromiso ante el tricolor, así como lo acotábamos ya, que no ha recibido goles de local, ni tampoco ha convertido, pero tiene ese plus importante de que si termina con empate en goles o de ganar el compromiso, pasa directamente a fase de grupos. Inclusive tiene otro match point de poder tentar la suerte a través de los penales y termina el marcador en blanco. Así que el 12 de octubre, hoy siendo un poco inteligente y paciente también a la vez, lógicamente tiene todo servido para que pueda pasar a la fase de grupos y por ende también embolsarse una buena cantidad en dólares. Sí, señor. Justamente, si es que avanza, el equipo del 12 recibirá $300,000 por cada partido que juegue de local. Ya se embolsó $225,000 por entrar en la Copa Sudamericana. Si pasa, tendrá $300,000 por cada partido local, Adolfo. Sí, así mismo, Ariel, sumando todo eso, a esos 3 partidos locales, totalizando 900,000 más los 125,000, son $1.125,000. Buena plata ya para claro, sí, porque si es que no avanza, va a tener la recompensa de quedarse con $120,000. Sí, y esperemos que no pase eso, ¿verdad? Que no se quede con la gana el 12 de poder embolsar esa suma muy importante, ¿verdad? Y también, una vez más, que el 12 de octubre demuestre también por qué es el más grande del fútbol interior. Comparando el equipo que presentó ante el River, Jorge, vemos que Pedro Saravia hace 2 modificaciones. Uno en la parte defensiva y otro en el mediocampo. El ingreso de César Benítez en la parte de defensa y en el mediocampo lo pone Rubén Ríos. Luego los mismos que jugaron ante River. Sí, César Benítez también, que aparece como lateral derecho en reemplazo de Manendi. Benítez, que no pudo jugar ante River porque había sido expulsado en un partido anterior. Y lógicamente es pieza clave también ahí en la saga de Saravia. Y Ríos en reemplazo de Schwarman. Ríos, que ingresó mucho mejor en el segundo tiempo ante el Quelito, y por ende entonces esas 2 variantes que presenta hoy Saravia, un equipo diríamos ahí atrás bien cerrado con Benítez, Da Silva y Jaquet, que van a ser una muralla de 3 prácticamente. Capaz que Mendieta pueda soltarse un poco más por el sector izquierdo, acompañado ahí por Richard Salinas de medio campo para arriba, y Ríos también para ayudar un poco la conexión por el sector derecho del avance con Núñez, y los contenedores que van a hacer ahí Aguilar con el Topo Cáceres y Núñez con Velázquez, lógicamente, que van a tratar de conectarse mejor ahí arriba para que el 12 de octubre pueda aprovechar las posibilidades. La ausencia nacional hoy justamente es la del colombiano Farid Díaz, que no llegó entonces por una lesión, por ende entonces lo reemplaza Garay, el número 4, en donde se hablaba que podría estar justamente el Chapa Martínez, el itagüeño, en ese sector, pero al final no ingresa entonces el Vamos Martínez. Esperemos que el 12 tenga esa actitud, la cual lo tuvo contra River en ese segundo tiempo, Adolfo, compañeros. Porque en el primero fue totalmente otra la intención que tuvo el equipo del 12. Muy superado quizás en el rendimiento, en la parte táctica ante River. Sin embargo, entró con otra cara, con otra actitud en el segundo tiempo, y eso se reflejó luego en el resultado. Sí, así mismo, compañero.
Yo creo que más bien fue una estrategia inteligentemente también del profe Sarabia en contra de River Plate, ¿verdad? A nosotros nos preocupó bastante, ¿verdad? El sistema de juego que demostró el 12 de octubre en ese cotejo, pero totalmente a lo contrario la segunda etapa, donde sí esperemos que podamos ver también por lo menos un 30-40% de lo que demostró el 12 en la etapa complementaria ante River Plate. Ya tenemos equipo confirmado, tanto de Nacional como el equipo del 12. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipecaray Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios. Así forma Nacional, 30, Santiago Rojas en el arco. En la zona defensiva, 23, Carlos Espínola, 14, Claudio Núñez, 4, Ricardo Garay, 37, Walter Clark. En el medio sector, 33, Orlando Gaona Lugo, 16 y capitán de equipo, Cristian Riveros. 8, Edgardo Orsuza, 6, Edgar Saracho. En la delantera están 21, Carlos Arrúa y con la 25, Leonardo Villagra. Bodega S&I de Esteban González en Guasuira. Bodega S&I te aguarda en Guasuira con los mejores bebidas importadas y nacionales. Estamos con la información. Información presentada por Grupo Itagua S.A. Así forma el equipo del 12 de octubre. 1 en el arco, Mauro Cardoso. 4, César Benítez. 3 y capitán de equipo, Paulo da Silva. 33, Miguel Jaquet. 16, Ramón Mendieta. 6, Rubén Ríos. 15, Víctor Cáceres. 24, Juan Aguilar. 23, Richard Salinas. 18, José Ariel Núñez. Y con la 9, Pablo Velázquez. Grupo Itaguasa, kilómetro 32, gratuito, artículo para la construcción y ferretería en general, celular 0994 48 92 42, peluquería de una bella cofer, tintes a larga y corte en general, Gaspar Reyes, Francia Esquina, Carmen de Peña. Momento de saber, árbitros y asistentes, estamos con la información. Información presentada por Lavadero San Agustín. Árbitro del compromiso, Derlis López, asistente 1, Milciades Saldívar, asistente 2, Eduardo Britos, todos paraguayos. Comercial de venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, lavado en general a pasito del Club Doctor Antonio en la Bocayate del Sur. Recordemos que en esta fase, Jorge, no hay asistencia del VAR. Aún no, recién desde los octavos de final podría aparecer, decía fase de grupos o octavo de final, creo. En Sudamericana aparece recién el VAR. Sí, señor. El sábado juega luego ya el conjunto itagüeño, visita a Olimpia a las 20:30 el día sábado. Sí. Para uno será ese compromiso. Y 4 días de tiempo tendrá para descansar después de este partido el 12. Sí, señor. Vamos a ver entonces si mete mano también en el equipo. Pedro Sarabia, creo que sí, ¿verdad? Aunque no hay que tampoco dejar de lado, mirar también, ir mirando de reojo lo que pasa en la parte de promedio. Bueno, dirán, el 12 tampoco lejos, ¿verdad? Pero cada partido es importante. 3 puntos menos te baja y ganando obviamente que te alza mucho como lo está haciendo el equipo del 12. Sí, sí. No, y aparte que de por ahí este partido es lo primordial hoy, ¿verdad? Conseguir la clasificación y por ende contra Olimpia, lógicamente, como había pasado en la temporada anterior también, más o menos los DT medían sus compromisos más importantes, reservando los jugadores importantes para ese partido y ponían otros que no tenían tantas oportunidades para contra los rivales fuertes que eran siempre candidatos, ¿verdad? Y que de por ahí potencialmente era, diríamos, difícil de ganarles y que prácticamente estaban en el presupuesto perder, que muchas veces se reclamó, ¿verdad? Y se dijo del por qué justamente contra Olimpia, contra Cerro, por qué se presenta este equipo y por qué contra Luque se presenta esto, ¿verdad? Porque contra Luque o contra otro equipo era el duelo directo, ¿verdad? Por la permanencia. Sí, señor. 27 grados, temperatura bastante agradable para este cotejo que se va a jugar en el Defensores del Chaco, que viste, digo bien, hermoso, el empastado como siempre impecable, también las tribunas pintadas y esperemos entonces, al menos por el lado del campo de juego, del terreno de juego, no creo que haya problemas de queja de parte de los jugadores, Jorge Adolfo. Claro, de hecho que el Defensor del Chaco se viene resguardando y generalmente se utiliza poco. Últimamente se estuvo usando para Copa Libertadores, un par de partidos creo que se jugó ahí del torneo de apertura y nada más, ¿verdad? Lógicamente que no creo que haya tantas quejas
por el empastado porque viene bien cuidado. Ahí vemos al profe Hugo Chino Agüero, al Topo Cáceres. ¿Y el karaoquero quién será? ¿Quién llevó el karaoke ahí? José Ariel Núñez. Un parlante de discoteca llevó José Núñez para el vestuario. Sí, sí. Bueno, y Ariel Núñez solamente es el que pone... El DJ oficial, ¿verdad? Sí, el que pone, lógicamente, la onda ahí en el vestuario, el que le pone el ritmo a los muchachos. Generalmente hay uno, siempre ellos el que lleva a su equipo, ¿verdad? Y pone alegría. Sí, señor. Muy bien. A las 18:15 arranca este compromiso que lo vas a escuchar a través de la 101.7. Comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor, apacito del mercado municipal de Itagua, Luga, termo, trabajo personalizado en termo, guampa y artesanía en general, celular 0971-266583, Arturo Cabrera, precandidato a concejal por el movimiento Vanguardia, Arturo Cabrera. También ya estamos a través de la página Itaguapotí FM, Facebook Live Audio. También para que la gente que no pueda sintonizar la radio, entonces ingrese a la página Itaguapotí FM y también quizás deje sus comentarios como lo venía haciendo en las demás transmisiones, Jorge. Así mismo. Ya saludamos justamente al profe Sergio Esteban González, que está en sintonía desde Guasuirá, allá cerca del Club Silvio Petirosi, amigo que siempre nos apoya también en las transmisiones con Bodega SE, así que un saludo para el profe, que te manda saludo también a vos, Ariel, a Adolfo, así que un abrazo para el profe Sergio, para toda la gente ahí en zona de Guasuirá, zona de Petirosi, oyentes fieles. El profe Sergio fue figura también en su momento en Guaraní, creo que, Jorge, si no estoy equivocado. Hay que ver, que nos cuente un poco su currículum. No, yo estoy casi seguro, es la camada de Ronald Ibareiro y eso en esa época. También llegan saludos desde Edelira, Jorge, para vos. Sí, un saludo para Iván Cruz. Gracias por estar prendido, Iván. Un abrazo para vos. Iván Cruz, que le habíamos llevado la camiseta del 12 justamente ahí en Edelira, kilómetro 28. Justamente anoche se puso también en contacto con nosotros. Camionero de la zona, oriundo de ahí, ¿verdad? Pero que se volvió hincha del 12 del año 2002, en la época dorada del 12. Imagínate, dejó de ser olimpista para ser docista y estando a 500 kilómetros de acá en la zona central, diríamos, para aplaudir, ¿verdad? Porque es difícil de encontrar un hincha docista muy lejos, ¿no? Muy bien. Saludos entonces para Iván. Iván. Que no sea de la ciudad de Itagua, porque claro, ¿verdad? Hay hinchas que son oriundos de Itagua, que están, por ejemplo, en Nueva York, Buenos Aires, etcétera, etcétera, pero... ¿O es el interior? Sí, que no sí, hay... ahí sí cambia la cosa, ¿verdad? El caso de este Humberto Pereira también, que últimamente se estaba fanatizando también por el 12 de octubre. Sí, Humberto Pereira, un cordial saludo también de la compañía Ita Porchero, en la divisoria entre Ita y Yaguarón específicamente. Sí. Muy bien, se ven los equipos al campo de juego con casaca tradicional el conjunto nacional, con casaca alternativa el equipo del 12. LID Creaciones, kilómetro 32 Itagua, celular 0984-943-440, Arturo Cabrera, precandidato a concejal, movimiento Concordia Colorada. No lo veo muy animado Walter Clark, está recostado ahí por la pared. Ahora sí ya se pone de pie. Y ya van nuevamente los muchachos al campo de juego. Se viene el equipo de Nacional y el conjunto del 12. Comentario previo de este cotejo. Comentario previo de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicios. Bueno, señores, qué partido más que importante para la historia del globo itagüeño, para la historia del fútbol de Itagua, porque a pesar de tener figuras el 12 de octubre que no son de la zona, pero sí, lógicamente, que van y defienden lo que es ese logo del club, defienden el nombre de la institución y de la ciudad, que es el 12 de octubre. Hoy, lógicamente, se espera de que dejen todo en el campo de juego para poder conseguir esa clasificación tan anhelada a fase de grupos, porque, lógicamente, de ahí hay que pelear para ser primero otra vez de cada grupo y poder ir escalando después para octavos, cuartos de final y si Dios quiere, ¿por qué no estar en una final internacional? Qué lindo sería, porque imagínense que hubieron clubes que ni siquiera se le dieron un mínimo de crédito en llegar a una final sudamericana y han llegado, ¿verdad? Como por ejemplo el último campeón de Defensa y Justicia, que diríamos de entre los 30 clubes que hay en Argentina era uno de los que de repente era candidato a descender o que siempre, diríamos, estaba en el ascenso, que ascendió hace poco. ¿Y por qué no? El 12 de octubre que puede conseguir esto, ¿por qué? Porque pasando a fase de grupos, y hay que decir, ¿verdad?
ese oxígeno económico que va a recibir puede ayudar bastante a poder, diríamos, recomponer un poco su plantel, su equipo. De por ahí si hay tiempo de poder contratar, inclusive reforzar otra vez para la Sudamericana, al menos va a servir y lógicamente puede esperar otra vez para conseguir otra clasificación para la temporada venidera y mantenerse en primera en el fútbol paraguayo. Siempre estar en el ruido, siempre estar en la vidriera también es importante. Lastimosamente no hay de por ahí jugadores ahora que están de titular que son de cantera, dosista y que sus pases pertenezcan 100% al 12, o lo contrario también podría servir bastante, ¿verdad?, para una transferencia, pero sí, el nombre va a quedar y el nombre va a ser valorado si es que el 12 de octubre sigue haciendo buena campaña. Y hoy se enfrenta a un finalista de Copa Libertadores, nada más y nada menos, que es Nacional, el segundo club de Paraguay que pudo llegar a esa instancia, el tricolor, en el 2014, y lógicamente tiene vasta experiencia. Ahí se ve justamente en el saludo a dos grandes referentes del fútbol paraguayo, dos grandes experimentados como son Paulo da Silva y Cristian Riveros, que demuestran lógicamente de lo que aún tienen nuestros equipos, ¿verdad?, jugadores de mucha trayectoria, de mucha disciplina, por eso siguen jugando. Y esperamos hoy que el 12 de octubre pueda cumplir, que pueda ser el partido que esperamos, que pueda sacar el resultado que necesita y estar en fase de grupos que vamos a conocer el próximo viernes. Fue el comentario previo de Jorge Villalba en una presentación de Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Ya se hizo el sorteo de vallas. Vamos a ver quién arranca en los primeros 45 minutos. Se dan fuerzas en ánimo los muchachos del 12 cerca del círculo central. Saludo especial también ahí para la zona del Club Sol Paraguayo y Unión Guaraní, específicamente el kilómetro 28. Cordial saludo que le hace llegar también a Ariel y a Jorge, el amigo Ricardo Carballo, alias Aguacate. Muy bien, señores. Se van sumando gente a la transmisión, dejando su comentario a través del Facebook Live, audio también en la página de Guapotí FM. Rezando el Topo Cáceres. Derry López va a autorizar. En cualquier momento arranca el compromiso. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Cooperativa Ipacaray Limitada, cooperativa multiactividad de ahorro, crédito y servicio. Teléfono 0513 43 23 10. Y nuevamente se hace el minuto de silencio, Jorge. Sí, señor. Minuto de silencio por la recomendación, el pedido justamente de Conmebol por todo lo que está pasando en Sudamérica, el tema del COVID. Sí, señor, arrancará Nacional los primeros 45 minutos. Bodega IS de Esteban González en Guasubira. Bodega S te aguarda en Guasubira. Hacia el arco norte el portero Cardoso del 12. Hacia el arco sur el portero Santiago Rojas de Nacional. Derry López va a autorizar. Arrancará los primeros 45 minutos. Partido de vuelta. Copa Sudamericana. En la ida empataron 0-0. Silbatazo el árbitro. Bienvenido fútbol. Ya se juega en el defensor del Chaco. Para Itagua Deportivo, relata Ariel González Araujo. Sale Espinola jugando para abajo para que venga con la pelota Caray. Entrega por la izquierda. Tocando la pelota al conjunto de Nacional hoy con casaca tradicional todo de blanco. A ver qué hace Walter Clark pisando la pelota. Jugando más atrás. No, entró por el medio. Sale en el fondo del conjunto de Nacional. Presiona al 12. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. David Confecciones, Atuendo Deportivo 0182890 Ángel Márquez, precandidato a concejal 2021 Frente a Integración Liberal. ¿Después de cuánto juega otra vez el 12 en el defensor del Chaco, Jorge? Bastante, mucho tiempo porque desde que ascendió no ha jugado ahí aún. Va saliendo sobre la punta izquierda el conjunto del 12. No pudo alcanzar la pelota por allí. Aprecia el jugador del 12. Atención lateral, dice el árbitro Derry López. Corresponde a Nacional cerca de la platea Bit. En pantalla el técnico nacional Hernán Rodrigo López. Lateral corresponde al conjunto de Nacional. Arriba la pelota, viene un golpe de cabeza. Va sacando en el fondo la defensa el equipo del 12. Y viene con la pelota Richard Salinas. Entrega por la zona derecha. Viene un golpe de cabeza defensivo. Walter Clark. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyando al 12J. Construcción de Jovino Amarilla, obra, pintura y plano en general 082 57 9408. Cabecea mal Salinas, recupera en el medio campo. Orsu sobre el conjunto de Nacional. Este es Garay. Entrega más arriba, solo punta derecha para Claudio Núñez. Sale con la pelota el conjunto tricolor. Atención, 1 minuto con 30 de la primera parte. Viene Espinola, levantó arriba la pelota. Saca en el fondo la defensa el equipo itagüeño. Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada en Itagua. EPN Emergencia a las 24 horas. Imagino que Pablo da Silva va a ser la marca personal que va a tener Leonardo Villagra.
delantero peligroso de Nacional. Sí, de hecho que seguramente ahí van a rotar con Jaquet, ¿verdad? Porque Villagra es veloz. Va saliendo en el fondo el equipo del 12. Jugaron por la punta izquierda para Mendieta. Entregó por el medio. Va sacando en el fondo Espínola para Nacional. Jugando para abajo para Orsusa. Pasó. Avanza el tricolor. El centro. Le queda Villagra. Rechazan en el fondo César Benítez. Despeja Aguilar. Recupera Walter Clark. 3/4 campo de juego. Entregaron por la punta izquierda. Frente a la zona de preferencia. Aquí abajo se viene avanzando el conjunto tricolor. Atención, viene Rúa. Se va sobre la punta izquierda. Va para la marca César Benítez. Puso la pierna y sale con categoría el jugador del 12. Alianza Seguro y Reseguro de Francisco Cantelo, kilómetro 30, Itagua, SR Automotores apoyando esta cobertura. Cecilio González, precandidato a concejal del Movimiento de Esperanza Republicana. Y el que sale rápidamente, raudamente en busca del primero es Nacional. Sí, aquí coordinaron bien. Orsusa el pase filtrado para Villagra, espaldas de Jaquet. Por poco la domina Leonardo. Estaba atento ahí para apoyar también Benítez y reventar lo que pudo ser una jugada peligrosa a favor del tricolor, que está, diríamos, tocando mejor, manejando bien el balón. Este es el tercer partido que están jugando estos equipos. El primero fue justamente por Sudamericana 0-0. Luego, días después se encontraron por el torneo local. Empataron 1-1. Sí. Y nuevamente ahora por Copa Sudamericana, partido de vuelta. 3 minutos de la primera parte. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua. LT Lealtad y Trabajo, Luis Torales, concejal 2021. Lateral corresponde al conjunto de Nacional. Ya lo hace Walter Clark. Entrega por la izquierda para Rúa. Se bata al fondo a Rúa. Atención. Pelota que va afuera. Jorge. Y aproximadamente diríamos que hace un año Nacional no le gana al 12. Le ganó 3-0 aquí al 12 de octubre, cuando comenzaba el torneo Apertura, y después ya terminaron en sendos empates los demás partidos. Muy bien, buen dato de Jorge. Viene Orsusa, entrega para Espínola, recibe solo Espínola, va para la marca Ríos. A ver qué hace Espínola jugando para abajo, entregando para Orsusa, en el fondo va sacando Mendieta, arriba la pelota buscando a José Ariel Núñez, va sacando la defensa. Queda sentido uno de Nacional, Jorge. Choque de cabezas. Sí, choque entre compañeros ahí, pero no fue tan vehemente, menos mal. Arriba la pelota para Villagra, cierra Jaque, portero que no sale, ahora sí, domina el portero Mauro Corozo para el 12. Profesora Sonia Valleduche, genuina itagüeña, precandidata a concejal por el Movimiento Concordia Colorada. En emergencia a la 24 horas 021-237-1100. Licenciada Elisa Filartiga, precandidata a intendenta, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Y todos los pelotazos van en busca de Villagra. Sí, es el que... Pase en profundidad para José Ariel, avanza el globo de Ñueña, atención el remate sur de Río y afuera. Entró habilitado José Ariel Núñez. El remate de zurda lastimosamente se va por encima del travesaño, Jorge. Qué buena habilitación de Pablo para Ariel Núñez. Y no le pegó con mucha convicción José. Inclusive tenía otro compañero que ingresaba por el segundo palo. Buena la jugada del 12 que genera la primera ocasión importante. Hubiera sido un gol que valía mucho, Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber Castell, representa y distribuye Martínez Hermanos. 5 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada, Ariel. Empate, Nacional 0, 12 de octubre 0. Ferretería Villavo, artículo de ferretería en general. Abogado Gustavo Ortiz, precandidato en la intendencia por el partido PLRA. Yaipotaban en Dive. Gustavo Ortiz. ¿Por qué? Sí, por momentos pareciera que se estanca un poco el balón cuando no se le da mucha potencia al toque. Y cuando va con pelotazos al caer, se desliza con mucha velocidad. Se nota que el césped, sí, el césped está un poco húmedo y también, diríamos, un poco pesado. Sí, señor. Aparte que estuvieron regando recién, sí. Y más todavía por las lluvias que de estos días también. Bastante mojada el campo de juego del defensor del Chaco. Viene el centro arriba, un golpe de cabeza, avance Nacional. El remate zurda, se ve por el camino. Gauna Lugo que le pega. Domina el portero Mauro Cardoso, Jorge. Pero luce impecable el empastado de los defensores. Sí, aquí llegó Nacional otra vez con peligro, pelota aérea, sacan a medias, el rebote de nuevo, menos mal no le pegó bien ahí Orsusa, por suerte tampoco le pegan el brazo a Ríos, ahí cuando estaba de espaldas, está descuidando un poco el 12 de octubre, la salida por los costados de Nacional, que constantemente saca centros para Villagra, justamente que ingresa a espaldas de la defensa del 12. Choque fuerte ahí. La rodilla por la espalda de José Ariel Núñez. Sí, le dieron duro a José Ariel.
Mira la banca de suplente Pedro Sarabia. Ojalá no sea nada grave. Preocupado el técnico del 12. Bueno, ya se recupera por suerte José Ariel Núñez. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal por el movimiento PLRA. Seguimos trabajando junto por Itagua. Team Balmar, clase de Kickbox y boxeo de lunes a viernes de 8 a 21 horas. Celular 0185-247-559. Sale Walter Clark para el conjunto de Nacional. Levantó, recibe solo Orsuza, jugó por abajo. Se viene avanzando el conjunto de Nacional. Pelotazo que va a la punta derecha. Recibe solo ahora para el jugador Espínola. Cerca está Gaona Lugo. Viene Orsuza a ver qué hace. Entrega para Gaona Lugo. Se va sobre la punta derecha, pega la raya. Avanza el conjunto de Nacional. Ya se defiende el 12. Pelota más atrás para que salga Núñez. Núñez con el esférico a ver qué hace. El toque otra vez más atrás para que salga en el fondo Garay. Alianza de Seguro y Reaseguro de Francisco Cantero, kilómetro 30, Itagua. Team Balmar, clase de Kickbox y boxeo de lunes a viernes de 8 a 21 horas. Celular 085-247-559. Se viene Gaona Lugo, se viene Nacional buscando el primero del compromiso, pero recién tuvo una clarita. José Ariel Núñez tocando aquí. Cristian Rivero, a ver qué hace. Jugando por abajo sobre la punta izquierda para que salga con la pelota Ricardo Garay. Levantó el centro, se iba por el camino. Cuidado, ¿qué pasó allí? Se desatiende ahí la defensa, el conjunto del 12. Sacan por un costado Mendieta. ¿Qué pasó con la defensa del 12, Jorge? Sí, ese balón que pasa entre las piernas de un jugador de 12 de octubre y desacomoda un poco al que estaba ahí a espaldas Mendieta. Tampoco estuvieron atentos los de Nacional. Viene el centro de Gaona y pone la pierna Mendieta al córner. Tiro de esquina para Nacional. Bodega S.I.E. de Esteban González en Guasubirá. Venta de bebidas, viéndola en Bodega S.I.E. de Esteban González en Guasubirá. Cooperativa Ipacaray Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicios. Le pega Rúa, primero del partido. El primero para Nacional. 8:40 de la primera parte. En el defensor del Chaco sigue el empate 0-0 sobre arco de Gradería Norte. A Rúa le pega 1, 2, 3, 4, 5 de Nacional, que van a ingresar al área del 12. Gritando el portero Mauro Cardoso. Corre para el tricolor. Viene el centro, viene el palo. Va rechazando en el fondo la defensa. José Ariel que lucha con Gaona. Ganó José Ariel, a ver qué hace. Se cayó. Falta de Orlando Gaona Lugo. Y es tarjeta amarilla para el jugador del Nacional, Adolfo. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua. RB, centro de la ubicación, kilómetro 30, Itagua. Óptica Visión Express, atención de oculista, ruta 2, kilómetro 26. Lo pintaron de amarillo a Gaona Lugo, Jorge. Sí, lo toca de atrás, un roce sobre Núñez cuando ya ganaba la posición para una contra. Bueno, la tarjeta ya para el volante de Nacional, que está condicionado. El único resultado que manda a penales es el empate de 0-0. Sí. Empate con goles, ya automáticamente pasa el conjunto del 12. Arriba el esférico, viene el Topo Cáceres, se cayó en el medio campo, no hubo falta. Sí, dice finalmente López. Le bajaron al Topo, la falta fue de Orsuza. Hay salida para el 12. Hugo 910, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. David, Confecciones, Atuendo Deportivo 0982-890-093. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa y instruye Martínez Hermanos y el tiempo de juego 10 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta SRC Electrodoméstico Ariel. Empate Nacional el 12, están 0-0. Cooperativa Ipacaray Limitada al servicio de la gente. Profesora Sonia Baeduchen, genuina itagüeña, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada. Muy fuerte el pelotazo de Juan Aguilar y como lo decía Jorge, una vez que hace contacto la pelota con el piso, automáticamente se desliza más rápido. Sí, es imposible que llegue ahí Salinas, que estaba por ese sector. Buena la intención, pero en este caso no salió de la forma que pensó Aguilar. Aquí recupera la pelota Benítez, entrega para Aguilar, Aguilar para Velázquez, entrega por la izquierda para Benítez, mete un pelotazo profundo, va rechazando la defensa, recupera Velázquez, jugó para abajo para el Topo Cáceres, lo marcaron entre 3, recupera Benítez, se va por la izquierda, jugando para abajo, tocando la pelota muy bien el conjunto del 12, pelotas arriba muy fuerte para Pablo Velázquez. Aquí en el fondo sale el Kili Rojas. Jean Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2, Jean Cristo Rey, Ferretería Villavoz, artículos de ferretería en general. Licenciado Miguel Mesa, precandidato a intendencia, licenciado Miguel Mesa. Sale con la pelota en el fondo Nacional con Núñez. Ya está cerca del medio campo, pisa la pelota Claudio Núñez jugando por abajo para Cristian Rivero, que se apoya entre los centrales para ser una opción de pase. Cristian Riveros, el capitán de Nacional, Jorge. Sí, juega ahí como un doble 5. Prácticamente enfrente de la saga central y ahí empieza a distribuir Cristian Riveros. Nacional tiene mejor salida, se muestran mejor a los pases, se despegan de sus marcadores y reciben libre el balón para poder
hilvanar bien o realizar alguna jugada de peligro, inclusive tienen libertad de sacar centros. El 12 de octubre se cierra mucho y a la hora de tocar están muy cercanos unos a otros entre compañeros, y ese toque hace de que de por ahí, cuando se pasa un poco de potencia en el pase, ya se equivoquen de nuevo, o inclusive de por ahí también hace de que tengan que buscar algún pelotazo largo que no llega muchas veces Núñez o Velázquez. Aquí se esfuerza Núñez. Hay lateral, corresponde el equipo del 12. Cerca del banderín del córner. Hacia el arco sur, señores. Va Mendieta, 12 minutos desde la primera parte. Lateral para el conjunto itagüeño. Va Ramón Mendieta, levantó el centro. Una peinada al arquero que no sale. Saca la defensa. Despeja Orlando Gaona. Lugo platicaba afuera. Otro servicio de costado corresponde el equipo itagüeño. Tornería Salinas, Avenida Luis Salinas, Barrio Juan Naranja. David Confecciones, Atuendo Deportivo 09828900093. EPN Emergencia a las 24 horas. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. ¿Por qué? Y aquí hay varios que jugaron en Nacional, por ejemplo, en el 12 de octubre está el Topo Cáceres, que estuvo ahí también, el Ariel Núñez, el canterano Jaquet, que fue una de las grandes figuras en la defensa de Nacional en aquel 2014 con Canales, en aquella época donde nacía justamente los defensores centrales en el tricolor. Muy bien. Aquí viene recuperando la pelota el conjunto del 12 con Rubén Ríos. Se entrega por la izquierda buscando a José Ariel Núñez. Se desvía por el camino lateral, corresponde nuevamente el equipo itagüeño. J. Construcción de Jovino Amarilla. Obra, pintura y plano en general 082-579408. Centro Médico Ontológico Corazón de Jesús. Apoyando al 12. Lo colocaron a Ríos hacia la izquierda y a Salinas desde la derecha, Jorge. Sí. Lateral corresponde. Yo pensé que iba a estar hacia la izquierda Richard Salinas. ¿Cómo lo hizo con The River? Así es, un cambio de posicional, ¿verdad? Para que si pueden sacar un poco de ventaja, porque hace un rato Salinas estaba jugando por la izquierda y Ríos por la derecha. Van rotando para ver si encuentran algún hueco o alguna posibilidad que les ayude en su juego, ¿no? Viene José Ariel, pisó la pelota, esconde el esférico, lo marcan entre dos. Lateral corresponde al conjunto itagüeño, nuevamente cerca del banderín. Aluga Termo, trabajo personalizado y artesanía en general. 0971-266583. Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Velázquez dejó por la izquierda del centro, se desvía por el camino, atropelló José Ariel, rechaza la defensa. El rebote favorece a quién. Ahora es el conjunto de Nacional con Claudio Núñez, a ver qué hace. Entrega sobre la punta derecha, recibe solo Orlando Gaona. Lugo, a ver qué hace. Mató la pelota con el pecho, bueno más atrás. La pelota que viene para Espínola, que toca para Núñez. En el fondo sale Nacional. Ferretería Villa 2, artículo de ferretería en general. Jean Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2. Alianza de Seguro y Reseguro en kilómetro 30 Itagua. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Y el tiempo de juego 15 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Cuando avanza el equipo itagüeño con José Ariel, levantó la pelota, rechaza Espínola de cabeza, el rebote va sacando en el fondo la defensa, no se le presiona el conjunto itagüeño con José Ariel, le va a pegar derecha, atención, se desvió por el camino. ¿Qué pasó ahí? Domina el Kili Rojas. Se enreda el conjunto del 12 y como lo decía hace rato Jorge, el momento de atacar es como que falta ideas. No se encuentran los muchachos. No, y aparte que también recibe regalos, ¿verdad? Y en la defensa nacional, y cuando tiene que aprovechar tampoco aprovecha, porque ahí ese rebote que después en la caída de Velázquez vuelve a conseguir el balón Núñez y se apura, diríamos, en sacar ese remate porque tenía todo el tiempo del mundo, inclusive para poder buscar una conexión y esperar que otros compañeros puedan llegar en el área. Saca un remate displicente, prácticamente sin mucha potencia, inclusive se amortigua un jugador nacional. Me parece que esa tranquilidad, un poco esa frialdad le falta a los futuros ahí arriba para primero aprovechar las ocasiones y aprovechar también el error del rival. Sigue el empate 0-0. Peluquería Dona Bella Cofer, tintes a larga y corte en general. Gaspar y Francia, esquina Carmen de Peña, comercial de venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua. Arriba la pelota, se viene Velázquez, dejó para Salinas, va rechazando la defensa. Arriba va saltando, ya que perdió el esférico. Avanza Rivero, atención, pelota que viene por el medio. Recupera rápidamente el equipo del 12, que ahora tiene un poco más en el esférico, Jorge. Sí, está teniendo un poco más la pelota, está recuperando un poco más. Pero lógicamente que
le falta mantener más el balón en opción a ataque, ¿verdad? Aquí está en posición adelantada ya Núñez en el centro de Salinas. Abusa mucho en los centros también, ¿no? Y lo buscan constantemente a José Ariel Núñez, que aquí participa nuevamente en la ofensiva, pero estaba en offside, Adolfo. LI de creación, kilómetro 32, Itagua, celular 084 943 440. Antonio Guilla, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Antonio Guilla. Sacó un pedazo del empastado ahí el jugador de Nacional, Jorge. Sí, está un poco Muy blandenqui. blando, sí. Avanza el Topo Cáceres, pasa en profundidad, va cerrando la defensa. Igualmente recupera Salinas. Salinas para José Ariel Núñez. Se viene el 12, madurando el gol. Arriba Velázquez, bajó de pecho, le va a pegar. Tocó atrás el remate o no. Rechaza la defensa, presiona a Salinas, comete falta. Lo empujan a Cristian Rivero, que protesta. Igualmente otro avance que llevó mucho peligro por parte del equipo itagüeño, Jorge. Sí, otra vez el centro por el sector derecho que lo está aprovechando más ahora el 12 en ese cambio posicional de Salinas por Ríos. Lastimosamente la domina bien Velázquez, pero no se animó la chilena, entonces tuvo que descargar para alguien, ahí le salió corta. Sale mal otra vez Nacional de ahí y otra vez recupera el 12, pero cometiendo falta lo de Salinas, reclamaron el Nacional una tarjeta, pero no pasó nada. Viene Arrúa, quiso conectarse con Clar, pelota que pega en César Benítez, lateral, frente a preferencia, corresponde al conjunto de Nacional. Estás escuchando la 101.7. Bodega S.I.E. de Esteban González en Guasuira. Venta de bebida en general. Bodega S.I.E. de Esteban González. Cooperativa Ipacaray Limitada. Cooperativa multiactividad de ahorro, crédito y servicios. Aquí saliendo con la pelota Nacional. El tricolor empata 0-0 con el 12 en el defensor del Chaco. Partido de vuelta, Copa Sudamericana. Lavadero San Agustín de Barco Galeano. Lavado y aspirado en general. La pasita del Club Doctor Antolí La Luga Termo. Trabajo personalizado. Celular 0971 2665 83. El sábado a las 20:30, el 12 visita a Olimpia en Para-1. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal. Seguimos trabajando juntos por Itagua. LI de creación en kilómetro 32. Itagua, celular 084 con 943 440. Avanza el conjunto de Nacional, va cerrando muy bien firme, le aparece la marca. César Benítez rechaza, pero recupera Walter Clar para Nacional. Jugando para abajo para Orsuza. Orsuza nuevamente para Walter Clar, a ver qué hace. Derecha hizo el pase y se equivocó. Y mete la contra el conjunto itagüeño con José Ariel. Ya pica por la izquierda Ríos. Se viene Núñez, dejó para Velázquez. Atención, pase profundidad para Ríos y se diluye. Un avance que llevaba mucha esperanza para el gol. En un toque malo de Velázquez se diluye todo avance el conjunto itagüeño, Jorge. Y se cierra mucho Ariel Núñez cuando recupera esa pelota. Para mí era abrirlo por los costados para que llegue Salinas hasta el fondo y de ahí buscar algún pase a contrapiernas, pero él se metió por donde había más gente y donde también se cerraba bien Nacional. Y sabemos que Velázquez no es tan, diríamos, bueno con los pies, ¿verdad? A la hora de elaborar jugadas. Se equivoca en el pase, no se entendieron bien ahí arriba, lastimosamente. Como decía ya hace unos minutos atrás, no aprovecha el 12 el error de Nacional. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos. Y el tiempo de juego 20 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaray Limitada. Empate. Nacional 0, 12 de octubre 0. David Confecciones Atuendo Deportivo 0982890 Hugo 910, precandidato a intendente por el Movimiento Esperanza Republicana en Itagua. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. El conjunto itagüeño está encontrando estos espacios que en el partido de ida no dejaba Nacional, Jorge. Sí, a pesar de que también en el partido de ida el 12 de octubre cuidó más el resultado, ahora cuidó más su arco que salir. Ahora sí, está saliendo un poco más, está intentando, ¿verdad? Buscar alguna llegada importante, pero tampoco la aprovecha. Pero sí, no se descuida tanto ahí en el fondo, ¿eh? Arriba la pelota buscando a Orlando Gauna Lugo, el único amonestado que tiene este compromiso. Va dominando el portero Mauro Cardoso para el equipo itagüeño. Saludo especial también para Javier Requín, aguante 12, dice portero Guazú presente. También un cordial saludo para Pedro Méndez Salinas, Jorge. Saludo entonces para los amigos que están ahí prendidos, ¿eh?
Sale por la izquierda Pablo Velázquez, pelota que va fuera, lateral corresponde al conjunto de Nacional. Sigue el empate en el Defensor del Chaco correspondiente a la Copa Sudamericana. Espena emergencia las 24 horas, 021-237-1100, J. Construcción de Jovino Amarilla, obra, pintura y plano en general, 018-257-9408. Sale Espínola a ver qué hace, se refugia en Núñez, cerca está Garay, ya va para la marca José Ariel Núñez, Garay que está reemplazando a Farid Díaz. En el conjunto, en el conjunto nacional, digo bien, en la parte defensiva, viene Núñez, presiona arriba Velázquez y José Ariel. Claudio con la pelota, no sale con los pelotazos el conjunto nacional, Jorge. No, el estilo de Rolo López, ¿verdad? Que ha cambiado bastante el estilo de jugar, por ejemplo, en Luqueño, también aquí en Nacional ahora, de tocar, de salir jugando. Arriba la pelota, despeja de cabeza Mario Jaquet. No pudo José Ariel, el rebote, una mano, viene Topo Cáceres, finalmente se cobra, ahí salido corresponde al equipo del 12, la mano fue de Cristian Riveros. Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyando al 12. J. Construcción de Jovino Amarilla, obra, pintura y plano en general. Jean Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2. Celular 081-975-821. El Topo dejó para José Ariel, no pudo, recupera Nacional, hubo una mano por el camino, sigue dice López, arriba para Villar, la pelota va dominando en el fondo Mauro Cardoso por el equipo del 12. Finalmente se corrió la mano, sí, lo vio Terry López, ahora hay salida para Nacional. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada, EPN emergencia a las 24 horas. David Confecciones, Atuendo Deportivo 0182890-093. Clara la mano de Rubén Ríos. Sale Nacional ahora, la tiene Gauna Lugo, no está aprovechando su velocidad. Orlando Gauna Lugo, muy bien marcado, Jorge. Sí, aparte que también diríamos que quedó un poco más ya con cuidado, ¿verdad? Después de ver la tarjeta amarilla, pero lógicamente que no hay que descuidarlo a Gauna Lugo. Avanza Nacional, Espínola con el centro y la pelota que va al córner. Tiro de esquina para el tricolor. Ferretería San Roque, venta de artículos de electricidad en general, Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. David Confecciones, Atuendo Deportivo 0182890-093. Segundo córner del partido, otra vez para Nacional. Y va Saracho ahora para meter la pelota en el área. 24 minutos la primera parte. Tiro de esquina, corresponde a Nacional. Le pega Edgar Saracho. Mirando Cardoso, ya se hizo, atención, se viene Nacional. Quedan muchos en el área del conjunto del 12. El centro que viene arriba, golpe de cabeza, se desvió por el camino. Va corriendo Jaquet, a ver qué pasa. Finalmente Oxay o no. Hay córner. Sí. Córner, dice López. Tercero corresponde al conjunto nacional. Profesora Sonia Baeduche, Genuina Iragüeya, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada. Aluga Termo, trabajo personalizado, celular 0971-266583. Arturo Cabrera, precandidato a concejal, Movimiento Concordia Colorada. ¿Qué pasó con Jaquet? ¿Pensó que hubo falta o algo? Por eso no corrió del todo para evitar el córner. Atención, le pega Clar. Walter Clar en el córner. Corresponde Nacional. Se mueven las parejas en el área, jugada preparada, atención a Rúa, tocó más atrás, aquí se viene Nacional, pase profundidad, la que salió y domina Cardoso con seguridad. Aluga Termo, trabajo personalizado, celular 0971-266583, licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal PLRA, seguimos trabajando junto a Proitagua, Team Balmar, clase de kickboxing, boxeo de lunes a viernes de 8 a 21 horas, celular 0985-247-559. Y no tuvo efecto esta jugada preparada que preparó Nacional, Jorge. Menos mal. Aquí intentaron algo, pero no salió. Estuvo atento ahí Cardoso también. Y los de Nacional que quedaron un poco dormidos ahí arriba. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Fabre Castel. Representa y distribuye Martínez, hermano. 25 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaray Limitada. Empate 0-0 entre Nacional y el 12. Aquí sale Jaque sobre la punta izquierda, se le fue. ¿O no? Finalmente no. Recupera igualmente Nacional. Qué peligro, viene Saracho, recupera por el zona izquierda el Topo, Cáceres lucha, pelea, lo marcan entre tres al Topo, el centro se desvía, lateral corresponde al equipo Itaguaño. Ángel Márquez, concejal 2021, Frente Integración Liberal, abogada del Silloré, Movimiento Concordia Colorada, concejal, abogada del Silloré. Muy bien, señores, a ver. Y parecía Sí. córner, Muy bien, finalmente no se cobró, por suerte. Viene el Topo Cáceres, se desvía, recupera la pelota Nacional, pelota que va afuera, lateral, corresponde el tricolor, Jorge, sí. Increíble lo de Jaquet, cómo se equivoca aquí, porque
qué necesidad tenía de picar y salir por ahí, ¿verdad? Podía haber reventado nada más y punto. Inclusive ese tiro de esquina si se cobraba, lógicamente que era jugada de peligro. Aquí se viene el Nacional, atención, atacando. De 3 córner del partido, los 3 fueron para Nacional. Sale sobre la punta derecha, Núñez, a ver qué hace. Se viene Núñez, ya está por la derecha, Espínola bien pega la raya, se apoya en Saracho, a ver qué hace Orsuza para Espínola, se muestra nuevamente en ataque Nacional con Espínola, tocaron como una pared, se va hasta el fondo, viene Espínola, cierra las piernas, Mendieta, Orsuza y Espínola fueron avanzando como 5 metros tranquilamente, Jorge. Sí. El temor también a llegar y a no lograr virar el balón al rival es en donde los defensores del 12 de octubre esperan, ¿verdad?, hasta que puedan de por ahí rescatar el esférico que tiene el tricolor cuando bordea el área del 12 de octubre. Por ende, muchas veces también es riesgoso eso, cometer una falta ahí muy cercana, porque Nacional tiene muy buenos cabeceadores como Riveros y demás. Avanza Nacional, que ahora es puro ataque, falta, dice López de Espínola, corresponderá salida para el Globo Itagüeño. Licenciada Elisa Filardiga, precandidata a intendente de Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Ángel Márquez, concejal 2021, Frente Integración Liberal. Lo choca y lo empuja Espínola a Rubén Ríos, Jorge. Sí, una obstrucción ahí de Espínola, que comete la falta entonces en el ataque nacional. Y este día viernes ya arranca la intermedia, Sí. Están preparando los equipos de la intermedia, son 18 equipos que la temporada pasada no jugaron. Y Sí. se le suma la San Lorenzo y General Díaz. Así mismo. Subirán 3, ¿verdad? Sí. 3 directos suben. 3 directos. Muy bien. Y ahora mismo el que está comprometido en la tabla de promedios es River. Y cerca está Sol de América. Sol de América por el momento está para la promoción, ¿verdad? ¿Cuál es la promoción? Exactamente. Muy bien, señores. Arranca entonces la intermedia este día viernes con 18 equipos, Adolfo. RB Centro de Lubricación en kilómetro 30 Itagua. Óptica Visiones, pre atención de Julita, ruta 2, kilómetro 26. Alianza de Seguro y Reaseguro de Francisco Calderón, kilómetro 30 Itagua. Vi que Julián Benítez fue a Resistencia, por ejemplo. Sí. Varios jugadores de experiencia, o Fidencio Vio, por ejemplo, el 3 de febrero. Sí, señor. Vino de Bolivia, Sí. Y bueno, se van reforzando. También está el Deportivo Capiatá. Sí. Con buenos refuerzos también. Serían aquellos que no quedaron para la primera, entonces buscan refugio en la intermedia. Sí, ya diríamos ya jugadores que de por ahí están en lo último de su carrera también. Y bueno, la experiencia un poco también en la intermedia es importante para los muchos jóvenes que hemos visto que tienen, por ejemplo, los equipos de Aterá, el propio Guaraní de Trinidad, Encarnación, de Itapúa, de Trinidad justamente, y otros. Por ende, lógicamente quieren seguir un poco trabajando aún, seguir jugando, ¿verdad? Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa y instruye Martínez Hermanos y el tiempo de juego 30 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta es Electrodoméstico. Sigue el empate sin goles en el Defensor del Chaco. Partido de vuelta por la Copa Sudamericana. Recordemos que si se mantiene este resultado habrá penales. Empate con goles. Clasifica el equipo itagüeño. Bodega S.I. de Esteban González en Guasubirá. Cooperativa de Pacaraí Limitada. Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio. ¿Por qué? Hemos visto también que no hay muchos nombres en los cuerpos técnicos de la intermedia, la mayoría técnicos jóvenes, ¿verdad? Que es muy importante para las nuevas camadas que van saliendo de los que se reciben, ¿verdad? Para DT, y no siempre que roten los mismos nombres. Arriba la pelota, empujó Villagra, falta de Leonardo Villagra, ahí salido corresponde el equipo itagüeño. ¿Y cómo protesta Villagra? Diciendo, me estaba protegiendo. Y López también le va explicando lo que vio. Finalmente se cobró la falta del delantero que tiene el conjunto nacional, ¿sí? Me parece importante e inteligente, ¿verdad? Lo que hace Sarabia y también lo que hace la experiencia de Benítez ahí atrás con Da Silva en ponerlo nervioso a Leonardo, ¿verdad?
ya se lo ve nervioso al delantero, que no está haciendo las cosas, no está teniendo oportunidad. Entonces, eso es importante. En cualquier momento ahí puede haber ver una amarilla y se le condiciona ya y puede apagarlo al goleador del campeonato. Arriba la pelota, avanza el conjunto itagüeño, la tiene Pablo Velázquez, pelea, pega la raya, hizo un taco, le salió muy bien. Va corriendo sobre la punta derecha Juan Aguilar, falta, dice el asistente 1. Ahí salida corresponde a Nacional Arcilla La Pura. Rivero dejó para Núñez, Núñez para Orsuza. A ver qué inventa Orsuza. Deja por la derecha para Espino, la toca nomás atrás. Para nuevamente vaya saliendo con el esférico Claudio Núñez, dejando para Riveros. A ver qué hace Riverito con la pelota. Se viene Cristian Rivero, se entrega para Garay, tocando de a poco el conjunto tricolor. Peluquería Dona Bella Coafer, tintes a larga y corte en General Gaspar Reyes, Francia Esquina Carmen de Peña, comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor precio del mercado municipal. En el fondo cierra oportunamente ya que dejó para José Ariel, para Aguilar, tocaron por la izquierda para Vela que pasa profundidad, y va corriendo José Ariel, va cerrando Walter Clark. Una pelota de Velázquez en medio de dos de Nacional. Era bastante difícil para José Ariel. Sí, es difícil porque para que un solo jugador tenga que pelear con 2 o 3 que se te cierren ahí es complicado, ¿verdad? De repente rotan de algunos que tengan que bajar a ayudar de medio campo para abajo y otro que quede para arriba en el ataque, a pescar lógicamente alguna recuperación de balón para la salida rápida, que es justamente que Ariel Núñez, que te puede correr y aprovechar. Bueno, hay que ver si Saravia para el segundo tiempo vuelve a ser más atrevido y lógicamente arriesgar un poco más, o se conforma con el 0-0 y buscar los penales. Saliendo Orsuza, jugando para abajo, se viene Nacional, cierra Aguilar y este es Río, va dejando la pelota para el Topo Cáceres, esconde muy bien el esférico el Topo, va tocando para César Benítez y este dejó nuevamente para Juan Aguilar, a ver qué hace Aguilar, levantó la mira y la pelota, pase profundidad para José Ariel, se metió para Blanco por el medio, el centro y está, y domina el Kili Rojas. ¿Qué le pasó a Pablo Velázquez? ¿Le asustó que la pelota llegue de tanta buena manera a sus pies? ¿O qué pasó con Pablo Velázquez, Jorge? Bueno, esa pelota era para cabecear, era para que le lleguen la cabeza a Pablo Velázquez y Ariel Núñez le tira, diríamos, un centro bajo que pica antes. Y sabemos que el césped como está, cuando el balón te pica antes, no puede dominar Pablo Velázquez y se aprovecha una oportunidad importante. Por eso el enojo también del delantero y le hace una seña a Ariel Núñez que era para la cabeza, ¿no? Avanza Nacional, responde el tricolor, va recuperando Aguilar, puso la pierna, dejó para Velázquez, Velázquez nuevamente para que venga, corriendo Rubén Ríos, a ver que se pase en profundidad, arriba para quien, para nadie. No corrió Velázquez, tampoco José Ariel, mucho menos Juan Aguilar. Recupera Riveritos. Rápidamente la primera fecha de la intermedia. 2 de mayo recibe a Guaraní de Trinidad, Atlético 3 de febrero, Fulgencio Llero, Fernando de la Mora, Esportivo San Lorenzo, Trinidense de Santaní, Tacuariteño, Esportivo Ameliano, General Caballero de Juan León Mallorquín, Atirá Rubio Ñu, Resistencia General Díaz y Deportivo Capiatá recibe a Independiente. Muy bien, fecha 1 de la intermedia y se viene corriendo ahora la contra para el conjunto del 12, pase a profundidad para Velázquez, lo bajaron al jugador del 12, Denis López cobró la falta y hay tiro libre peligroso para el conjunto guaño. Lavadero Cereutín de Marco Galeano, lavado aspirado en General Pasito del Club Doctor Antolí Irala, Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Y le sorprendió, Ya estaba adelantado también en una jugada, pero ahí sí estaba bien habilitado. Velázquez le pica mal esa pelota. Lleva con todo. Sí, muy fuerte también. Tiro libre para el 12. El Topo ya levantó. Recibe solo Mendieta. Avanza el conjunto itagüeño 0-0 para ahora. Se viene Mendieta. Pase arriba para Río. Se empuja Río, pero fue más rápido su marcador. En el fondo sale Nacional. Como muy pocas veces también, compañero, sucede o va a suceder también para la anécdota ya también del fútbol paraguayo, que un hermano, o sea que 2 hermanos en este caso, un cuerpo técnico y otro jugando todavía, que el caso de los Asá, Jorge. Sí, así mismo, en San Lorenzo. Mingo. Mingo como técnico y Santiago como jugador. Como delantero, muy bien. Mirá dónde fue Santiago Salcedo ya,
Sí. Yo creo que más por su hermano se quedó, ¿verdad? Para ayudarlo, para apoyarle ahí, que venía para DT. Seguramente que habrá tenido ofertas Sí, claro. para jugar en el equipo de primera. Y Pero capaz pesó que más la familia. pesó más, yo creo, su hermano Domingo. Y seguramente ya en su faceta de por ahí también para ir apoyándose juntos y de por ahí, ¿por qué no verlo? La dupla técnica Mingo-Santiago, ¿verdad? Alguna vez dirigiendo un equipo de primera, ¿no? Sí, señor. Arriba la pelota. 37 minutos de la primera parte. Sigue el empate 0-0. LI de creación en kilómetro 32 Itagua, celular 09849433440, licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal. Seguimos trabajando juntos por Itagua. Hasta el momento ninguna ocasión clara tuvo Nacional en todo el partido, Jorge. No, llegadas sí un poco importantes, ¿verdad? Pero nada así claro, o diríamos que desperdició increíblemente, ¿verdad? O que fue gran figura Mauro tampoco. No ha tenido demasiadas portero? intervenciones. Sí ha llegado inclusive más el 12 de octubre con algunas jugadas importantes, pero tampoco la pudo aprovechar y se lo ve un poco a un Velázquez también ya nervioso, así como Villagra, ¿verdad? Porque no le llega pelota, reclama constantemente a los compañeros, las equivocaciones, y eso hace que también de por ahí el equipo mismo también se pueda poner nervioso, y por eso yo creo que hay que calmarse un poco, buscar las opciones, ver, y que también Sarabia tome carta en el asunto, ¿eh? Aquí lo pintan de amarillo a Edgardo Orsuza. Lo agarró a José Núñez del brazo. Le impidió entonces que siga su trayecto. El jugador del 12. Tarjeta amarilla para Orsuza, número 8 Nacional. Bodega SIE de Esteban González en Guasubira, SRC Electrodoméstico, mega oferta calle Teniente Esteban Martínez, Casilo y Salina, Grupo Itagua S.A. en kilómetro 32 Urate. Peina Pablo Velázquez para Richard Salinas. Rechaza Walter Clark. Viene un golpe de cabeza de Orlando. A uno lo peinó el esférico para que vaya corriendo Sarache. Se tira al piso. Juan Aguilar, plata que va fuera. Lateral corresponde a Nacional. Comercial de ID, venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua. Peluquería Dona Bella, Coafer, tintes, alargue y corte en general Gaspar de Francia, esquina Carmen de Peña. Muy estudiado y también, diríamos, muy respetado todo lo que arman ambos equipos, ¿verdad? Para que de repente no tengan que lamentar después alguna equivocación. Sale Nacional en el fondo, pero de igual manera ambos, o sea, Nacional de entrada quiere ya el primero. No creo que estén jugando, buscando el empate, irse a penales, ver qué pasa allí, porque sabemos bien que los penales es a la suerte. Sí, pero ya estamos cerca de los 40, ¿verdad? Y ya Nacional, después de esos 10 minutos Está quedando. intenso juego que tuvo, creo que decayó también y después empezó a tener la pelota al 12, Sí. y después ya empezó una disputa o un duelo ahí en el medio sector, Sí. por la tenencia del balón y lógicamente ya no hubo tantas llegadas en los arcos, por ende creo que se están, diríamos, Se están midiendo. se están midiendo y buscando, ¿verdad?, algún error o alguna posibilidad de ingresar en algún hueco que encuentren, pero ambos equipos están siendo muy inteligentes dentro del campo de juego. Y si hablamos de errores, Nacional tuvo un par, que el 12 no la pudo aprovechar. Sí. Sale Orsuza. A ver qué hace Orsuza. Mete un pelotazo para Villagra. En el fondo saca ya que con golpe de cabeza. Viene corriendo Walter Clark. Lo persigue. Ahí de cerca Salinas. Tocando la pelota Garay. A ver qué hace Garay. A ver qué inventa. Dejando ver Rivero. Rivero nuevamente para Garay. Tocando la pelota en el fondo del conjunto Nacional. Participa aquí de la jugada del Kid Rojas. Utilizamos tiempo de juego, marcador. Faber-Castell representa y distribuye Martínez Hermanos y el tiempo de juego 41 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacalá Ilimitada. Empate. Sigue el empate 0-0. Ferretería Villavo, artículo de electricidad en general, Jean Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2, celular 0181975-821J, construcción de Jovino Amarilla, obra, pinturas y planos en general 082-57-9408. Bueno, tampoco Nacional por momentos se apura para llegar hasta el arco rival. Sale mansamente tocando, buscando los espacios, haciendo triangular la pelota.
de repente pasa medio campo y ahí sí ya imprime velocidad. Pero le falta también algo de tranquilidad al momento de los pases. Pasa medio campo, aprieta el acelerador y es ahí donde también hay unas descoordinaciones en el ataque del conjunto nacional. Sale Riveros y el 12 también haciendo su partido. Se resguarda bien en su campo, no deja muchos espacios. Los pelotazos rápidamente son interceptados por Cardoso, trabajando bien el topo con Aguilar en el medio. Y también las veces que sale, tratando de salir por los costados, con Salinas, con Mendieta. Mendieta en este partido llegó más hasta el arco rival que contra River, por ejemplo. Sí, no se despegó tanto también. Un par de veces hemos visto que llegó en la zona del ataque el paqueriense, Mendieta, pero tampoco pudo dar buenas conexiones con los compañeros ahí. Por ende, creo que esas líneas bien paradas ahí atrás y en el medio de los octubre hacen que impaciente a Nacional y que también lo tenga, diríamos, un poco más cauto también a la hora de arriesgar todo e ir arriba, porque ya el 12 de octubre le demostró de que cualquier error que tenga Nacional ahí en 3/4 de cancha puede aprovechar con la velocidad de Núñez o de Salinas. Va corriendo justamente José Ariel Núñez. Se viene el equipo itahuaño. A ver qué hace José Ariel. Está solo contra el mundo. Viene José Ariel. José Ariel con la pelota. Está cerca del área grande. A ver qué hace. Entrega de zurda por la izquierda. Llega el ataque Mendieta. Tocó para Río para Mendieta. En el fondo va sacando a Espínola. Lo presionan entre dos. Falta contra Espínola de Pablo Velázquez. Ahí salida para Nacional. Saludo especial que nos llega desde Buenos Aires, aguante 12, dice de Buenos Aires, alentando al Rayadito. Raúl Ayala, también un saludo especial para Juan Alonso, también para Vidal Palacio, que pregunta si qué canal está televisando, ¿verdad? Excelente la transmisión y le saludo al maestro, dice, no sé nomás quién le dice el maestro, Derlis Rubén Ojeda. Lateral corresponde el equipo del 12. Recién fue amonestado Juan Aguilar en el conjunto itahueño. Espera emergencia a las 24 horas. Ángel Márquez, precandidato a concejal 2021. Frente Integración Liberal. David Confecciones Atuendo Deportivo 092-890-093. Arriba la pelota. Río que va cabeceando. Lucha el Topo Cáceres. Recupera Saracho. Dejó para Espínola. A ver qué hace Espínola. Levantó arriba el esférico. Pelota que va afuera. El lateral corresponde al conjunto de Nacional. El tricolor que está cerca de la tabla de puntuaciones con 18 y hay 4 equipos con 19 compañeros. Sí. También está peleando la punta Nacional. A un puntito. Sí, señor. Arriba la pelota. Luego de mucho tiempo tenemos más de 3 o 4 equipos con el mismo puntaje en el torneo de apertura. Avanza Nacional, viene el centro, se va cerrando Gaona Luque, entra, empuja o no. Y ya tiene tarjeta amarilla Orlando Gaona Lugo. Ojo con esto. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell. Representante de Martínez, hermano. Tiempo cumplido. 45 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Empate. Nacional 0. 12 de octubre 0. Ferretería San Roque. Venta de artículos del TC en general. Teniente Esteban Martínez y Cabo Núñez. Se juega un minuto más. Hasta los 46 va la primera parte. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento. Concordia Colorada, ESPEN Emergencia a las 24 horas. Tornería Salinas Avenida Luis Salinas Barrio y Juan Naranja. Y después de mucho también Cardoso poco y nada participa en el partido, al menos en la primera parte. Sí, también evidencia un poco el buen trabajo defensivo del 12 de octubre y también de los volantes, ¿verdad? Hay que ver qué se plantea para el segundo tiempo. Ya primera parte se está yendo, ya no queda mucho, así que Saravia lógicamente tendrá que volver a replantear, mantener el mismo 11 inicial o hacer algunos cambios ya en los primeros minutos, ver qué hace también el Rolo López. Así que cuando el árbitro López dice final de este primer tiempo, sí. Final de la primera parte. El defensor del Chaco sigue el empate 0-0. Fin del primer tiempo. Para Itauguá Deportivo relató Ariel González Araujo. Comentario entre tiempo de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada. bueno, muchas veces hay 0-0 buenos, 0-0 intensos, ¿verdad?
Pareció que iba a ser un 0-0 disputado cuando comenzaba el compromiso, pero al final, ya en los tramos finales de los 30 minutos para arriba, ambos especularon más, fueron más cautos, no dejaron muchos espacios, porque el 12 de octubre jugaba más a la contra, esperando un poco al tricolor. Recuperaron el balón ahí en zona defensiva para aprovechar la velocidad de Núñez o Salinas. Se vio también que no estaba bien la defensa nacional con Garay, que reemplazó a Farid Díaz, Clark también, que no retorna mucho. Entonces por ahí el Rolo López también cuidó ese detalle para no tener una sorpresa de contra del Globo Itagüeño, y por ende entonces ya no tuvo, diríamos, tantas llegadas importantes. De medio campo para arriba empezó a ser un poco más cauto. Leonardo Villagra también algo nervioso, que no le llegaban los pases. Entonces creo que este 0-0, un resultado justo para lo que fue la primera parte, así que esperemos cómo plantean y cómo salen en el segundo tiempo. Aquí Nacional es el necesitado, porque es el que tiene que convertir algún gol si quiere pasar directamente. El 12 de octubre con el 0-0, igual que Nacional, irán a los penales, y si el 12 de octubre convierte un gol, el tricolor será necesitado otra vez en salir, en dejar espacios para por lo menos empatar o dar vuelta, porque el empate con goles sabemos que favorece al 12 de octubre. Así que en líneas generales, bien. Por el 12 de octubre falta un poco más de tranquilidad, un poco más de paciencia a la hora de llegar y pisar campo rival cuando se recuperan balones, y así poder elaborar mejor y poder convertir. Vamos a la pausa algunos minutos, unos instantes para el segundo tiempo. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Llega el día más esperado de la semana. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Pharma. Este viernes, todas las compras que realices en tus productos para el cuidado de la salud y de la belleza tienen un descuento de hasta el 50%. Además, podés hacer tus pedidos desde la mega web www.puntofarma.com.py o llamar al delivery 61 61 000. Te esperamos este viernes en cualquiera de nuestros puntos del país para disfrutar de nuestros mega descuentos, porque estés donde estés, hay un Punto Pharma cerca tuyo. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Atención. Inscripciones abiertas en la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Carreras habilitadas en contabilidad, administración de empresas, psicología, kinesiología y fisioterapia, terapia ocupacional, derecho, notariado y ciencia de la educación. En el 2021, transforma, cambia, evoluciona, sé mejor. En la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López. Para consultas al 0292-220-320 y al 0972-510-213. Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad,
Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, Ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, Casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itauguá. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínicos San José 2 de Itauguá, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itauguá Potí, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Llega el día más esperado de la semana. Se vienen los viernes de mega descuentos en Punto Farma. Este viernes, todas las compras que realices en tus productos para el cuidado de la salud y de la belleza tienen un descuento de hasta el 50%. Además, podés hacer tus pedidos desde la mega web www.puntofarma.com.py o llamar al delivery 61 61 000. Te esperamos este viernes en cualquiera de nuestros puntos
puntos del país para disfrutar de nuestros mega descuentos. Porque estés donde estés, hay un Punto Farma cerca tuyo. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Atención. Inscripciones abiertas en la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Carreras habilitadas en contabilidad, administración de empresas, psicología, kinesiología y fisioterapia, terapia ocupacional, derecho, notariado y ciencia de la educación. En el 2021, transforma, cambia, evoluciona, sé mejor. En la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, esquina Carlos Antonio López. Para consultas al 0292-220-320 y al 0972-510-213. Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Itauguá. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios, 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios, 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Pino Leche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pino Leche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pino Leche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. 101.7 FM, otoño 2021. 101.7 FM. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Itauguá Deportivo. Muy bien, gracias Carlitos. Ya van ingresando los muchachos de Nacional, también los del 12, para estos últimos 45 minutos. Partido correspondiente a la Copa Sudamericana. Compromiso de vuelta. En la ida fue 0-0. Mismo resultado ahora. Recordemos que si prosigue este empate sin goles, habrá penales. Empate con goles o victoria del 12, automáticamente pasa el conjunto itagüeño. Si gana Nacional, obviamente que va a seguir en competencia. Arco sur será para el portero Cardoso. Arco norte para el portero Santiago Rojas. Derlis López ya mira a sus costados. Tocará Pablo Velázquez. Arrancará los últimos 45 minutos. Silbatazo el árbitro. Bienvenido fútbol.
Y ya se juega el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo, relata Ariel González Araujo. Arriba la pelota, por Mendoza no hay cambios en los equipos. Arriba el esférico, viene un golpe de cabeza. En el medio sector va saltando Mendita, entrega de cabeza buscando a Pablo Velázquez. Salta Espínola, va dejando para Saracho, mete un pelotazo arriba. Era Cristian Rivero que participaba. Baja con la pierna derecha Juan Aguilar, entrega para el Topo Cáceres, perdió el esférico. Va saliendo Walter Clark, era Gaona Lugo. Va para la marca, aparece firme. Pablo da Silva falló, cuidado, se viene Nacional, va sacando por un costado Ramón Mendieta. Lateral en ofensiva, corresponde a Nacional. González Guasuira, Cooperativa de Pacaray Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio SRC, Electrodoméstica, Mega Oferta, Calle Teniente Esteban Martínez, Casino y Salinas. Lateral peligroso, corresponde a Nacional cerca del banderín del córner. Atención hacia el arco sur, viene el centro, saca la defensa, el 12 por un costado, otro servicio lateral, corresponde a Nacional. Grupo Itahuasa, kilómetro 32, Ibirate, artículo para la construcción y ferretería, peluquería Dona Bella, Coafer, tintes alargue y corte en general, Gaspardo y Efrencia, aquí la Carmen de Peña, comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor, pasito al mercado municipal. Sigue el peligro porque Nacional está en ataque, viene el centro, sacó la defensa, pelea, Rivero recupera el conjunto del 12, falta, dice López, el árbitro, el compromiso, salida para el 12. Aluga Termo, trabajo personalizado en Termo, Guampa y Artesanía en general, celular 0971 2665 83. Nacional tiene a dos amonestados, hablamos de Gaona Lugo y Orsuza, por el lado del 12 está Juan Aguilar. Arturo Cabrera, precandidato a concejal, Movimiento Concordia Colorado. Arturo Cabrera, ley de creación de kilómetro 32, Itagua, celular 01849 43440. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal, trabajando junto por Itagua. El Topo levantó sobre la zona derecha para que vaya corriendo, trepando la cancha. César Benítez pisó el esférico a ver qué hace. Se viene Benítez, dejó la pelota sobre la punta derecha para Salina. Pelota que va afuera, lateral corresponde al conjunto de Nacional, dice el árbitro López. Lateral que ya lo va a hacer Walter Clark. Aluga Termo, trabajo personalizado, celular 0971 2665 83. Jean Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2, 081 975 821. Ferretería Villavo, artículo de electricidad en general. Hay que ver hasta los cuánto espera Sarabia Jorge para hacer su primera modificación. Viene Gaona Lugo, peina, domina el portero Cardoso con seguridad. Sí, y el futuro que puso todo lo que tenía, ¿verdad? Desde el vamos. Parece que alguna alternativa sería de por ahí por algún cansancio o por algún cambio obligado, ¿verdad? Porque este equipo que se mantiene aún que comenzó el partido es prácticamente el que tenía en su mesita Luz Sarabia, ¿no? Tiro libre peligroso, corresponde al 12. Está frente al esférico Ramón Mendieta, muy cerca Juan Aguilar. Atención señores, arco de la gradería norte, gritando el portero Rojas de Nacional. Tiro libre, corresponde al globo itagüeño. Ya está Jaquet, ya está Pablo da Silva y ya está el Topo Cáceres en el área. Le pega Mendieta. Tiro libre peligroso para el conjunto itagüeño. Vamos 12, que venga el primero, viene el centro, arriba, segundo poste, golpe de cabeza y está. Domina Rojas, el arquero de Nacional. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua, LTL y trabajo, Luis Torales, concejal 2021. Aquí Benítez no se complica, entrega de cabeza, la pelota para el portero Cardoso, que mete un pelotazo largo arriba buscando, que no pudo peinar, va saltando Núñez, va aquí también saltando Rivero, va peinando Gaona Lugo, recupera en el fondo, Pablo da Silva tranquiliza la jugada en el fondo. Pablo da Silva dejó para Mendieta y este para el portero Cardoso, mete un pelotazo arriba, peinó el Topo Cáceres, gana muy bien José Ariel, a ver qué hace José Ariel, a ver qué inventa José Ariel Núñez. Corrió por la izquierda, dejó la pelota para Río, se va, se tira al piso, Espínola domina la pelota. Óptica Visión, espera, atención de Julián, ruta 2, kilómetro 26, Team Balmar, clase de equipo, exhibición de lunes a viernes de 8 a 21 horas, celular 085 247 559. Iba corriendo Gaona Lugo, avanza Nacional, viene el centro, primer poste y está, no pudo entrarle de lleno Leonardo Villagra. Ahí saque de meta para el globo itagüeño. Cecilio González, precandidato a concejal Movimiento de Esperanza Republicana. SR Automotores apoyando esta cobertura. Alianza de Seguro y Reaseguro de Francisco Cantero, kilómetro 30 Itagua. Mientras no aparezca Villagra, estamos todos bien, Jorge. Sí, y aquí una desatención ahí por poco. Saca provecho Nacional, que queda mirando da Silva, ese balón que llega con peligro al corazón del área chica. Menos mal estuvo atento también Jaquet.
Aquí domina José Ariel, va dejando para el Topo Cáceres, pasa en profundidad, arriba la pelota, Salina que no puede, rechaza la defensa de zurda, pelotazo arriba, utilizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa y Martínez, hermano, 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacará Ilimitada. Empate, Nacional 0, el Globo Itagüeño 0, Jorge. Sí, a diferencia del torneo local, ambos técnicos tienen en la banca 12 alternativas. Muy bien, enseguida vamos a repasar la banca de suplentes, pelotas arriba, sobre la punta izquierda, muy fuerte el pase para José Ariel Núñez. Ahí salida corresponde Nacional. Tornería Salinas Avenida Luis Salina Barrio y Juan Naranja. Abogada del señor precandidata concejal del Movimiento Concordia Colorada. David Confecciones Atuendo Deportivo 0982890 093. Impecablemente vestido Pedro Sarabia, técnico del 12. Sale por la izquierda Walter Clark. A ver qué hace Clark. Se va, se proyecta por la izquierda. Paso a medio campo. Se conecta con su compañero. En el fondo sale Núñez. Este es Garay. A ver qué hace Nacional. Tocando la pelota. No se apura en el fondo Garay. A ver qué hace. Entrega sobre el costado izquierdo. Por allí prefiere salir Saracho. A ver. Se viene Nacional. Tocando la pelota. Saludo especial para Ignacio Roa de parte de su amigo Jorge Enrique del Valle Franco. También un saludo especial para Ricardo Pavón. Excelente la transmisión. Ricardo Pavón dice de Luque. También para la mía Paula Ríos. Aguante el 12 alentando de Buenos Aires, Argentina. Vamos Rubén Ríos, dice. Arriba la pelota, recupera sobre la punta derecha Espínola, pelotazo arriba, atención, se viene Nacional, entregaron por la izquierda para Saracho, tocó por la izquierda para Gaona Lugo, avanza en el compañero, atención, ya se armó la defensa del Globo Itagüeño, se viene Gaona Lugo jugando para abajo, pero Riveros, atención, se engancha por la izquierda, se va hasta el fondo, cierra muy bien, en el fondo sale el Globo Itagüeño. Saludo especial también para César Cubilla, vamos 12 de San Pablo, dice, excelente la transmisión, saludo al equipo de Itagua Deportivo. Muy bien, hay otro saludo desde Lima, Perú, ¿verdad? Sí, así mismo, compañero, y también le decimos a la amiga Edi Otazo, solo relata, dice, no se puede ver, nosotros no tenemos el derecho de mostrar en ese sentido, mi querida amiga Edi Otazo. Solamente audio por Facebook Live, aquí viene Gaona Lugo, se conecta con Walter Clark, tocando más atrás, en el fondo sale Nacional, atención, presiona el 12, cerrando todos los espacios, viene Espínola, pisó la pelota, a ver qué hace Espínola, levantó el esférico, arriba buscando algún compañero, viene un golpe de pecho, recupera el Topo Cáceres, dejó para Méndez, en el fondo sale el 12 ahora. Saludo especial también para Reina Luz Balbuena, dice, vamos a una Lugo, dice, Vidal Palacio, ¿qué canal muestra? Dice, ya lo estábamos diciendo, amigo Palacio, que el derecho de imagen no lo tenemos nosotros. Va sacando en el fondo Garay, dejando la pelota para Walter Clark, saliendo Clark con la pelota, muchos comentarios que vayan cayendo en el Facebook Live. Saludo especial también para que se puso nuevamente en comunicación Iván Cruz de Edelira 28. Muy bien, perfecto, entonces muchos comentarios en la página de Itahuapotú FM. Vamos Nacional, hoy clasificamos sí o sí, porque te lo mereces. Saludo de Lima, Perú para todos los amantes del fútbol. Muy buena transmisión, gracias amigo por compartirnos lo mejor que del fútbol. Ronnie el Dulce. Va saliendo Walter Clark, dejando para Riveritos, tocando para Garay, Garay con el esférico. Ahora el que tiene más la pelota es Nacional. Pelotazo que va sobre la punta derecha. Arriba, atención, peinaron para que entre Villar, está en el área, en el fondo va sacando Mendieta. Para el equipo itagüeño deja ir la pelota lateral, corresponde en zona defensiva para el Globo Itagüeño. Tornería Salinas Avenida Luis Salinas Barrio y Guadalajara. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana. Lateral para el 12, Jorge. Sí. Aquel partido que habían jugado justamente en la ida 12 Nacional. Después le comentamos justamente a Brian Ayala en su privado, ¿verdad? Que su mamá estuvo escuchando la transmisión y le envió saludos y nos agradeció mucho Brian Ayala, jugador nacional. Sí, señor. Aquí se viene Nacional entregando sobre la punta derecha. Avanza Espínola, viene el centro. Arriba. Sacó ya que con golpe de cabeza. Empuja Espínola. No hubo falta. Sigue, dice el árbitro López. La tiene Espínola. Marca de cerca Mendieta. Se va hasta el fondo Espínola. Cierra en el fondo. El jugador Benítez pelea por la zona derecha de Susta. ¿Qué pasó? Ahí salía para el Globo Itagüeño, Jorge. Sí, Iván Cruz, de Lira 28. También de esa misma localidad es Walter Clark, de Lira 21. Lógicamente hay a 7 kilómetros nada más, pero nos conocemos todos. Sí. Este, claro, es Jorge ascendente alemán. Alemán. Nunca jugó en las selecciones, ni siquiera en los menores de la selección paraguaya, ¿verdad? No, creo que no tuvo esa oportunidad, pero sí ya de un largo recorrido en el fútbol paraguayo. Arriba la pelota buscando
al jugador Pablo Velázquez, pelota que va afuera, lateral corresponde a Nacional. J. Construcción de Jovino Amarilla, obra, pintura y plano en general 082 57 94 08, Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyando al 12. Esta semana se ven las eliminatorias, y sí, el Nacional de Villarrica 2021 por el futsal FIFA, Jorge. Sí, señor, el viernes inicia el Nacional de Villarrica, en donde Itagua estará jugando a las 14 horas en el Polideportivo de Cuacuitá, remozado Polideportivo, sí, ante Lambaré, será el debut. El sábado ya juega ante San Lorenzano a las 10:30 y el domingo completa fase de grupo a las 8:30 de la mañana ante Villalles. Muy bien. 2 equipos entonces, o sea, del departamento central. 3, sí, perdón. Muy bien. Y el local que inaugura su partido ante Pacaraí. Pacaraí, sí, señor. Viernes. El viernes también, pero será el último compromiso. ¡El remate! ¡Cardoso! Cardoso atajó el terrible disparo de Gaona Lugo, pero ya estaba todo invalidado, Jorge. Menos mal que si se concretaba en gol hubiera sido entonces anulado. Una mano, dice el árbitro. Sí, una mano ahí del jugador de Nacional. Esa pelota que le pica ahí. Sí, señor. Sí, mano. No sacó a tiempo el brazo. Sí. Pero la tajada de Cardoso. Gran reacción de Mauro. Increíble. Está bueno de reflejos el portero Cardoso del 12 de octubre. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal PLRA. Seguimos trabajando junto por Itagua. Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Cayó aquí el del 12, no pasó nada, dice Teris López. ¿Cuándo se viene la primera modificación en Nacional, Jorge? ¿Cómo cuesta tocar la pelota, ¿verdad? Tener un compañero cerca y al final terminas perdiendo? Es increíble cómo no levantan la cabeza algunos jugadores, ¿no? Sale Nacional, que ya modifica en cualquier momento. En el fondo sale Garay. A ver qué hace Garay. Pega la raya por la izquierda, Walter Clark. Saliendo con la pelota Garay. Arriba espera Villagra y Gaona Lugo. Viene justamente Gaona Lugo. Toca más atrás para Rivero. Toca más atrás. Displicente el pase, pero igual se recupera Garay para que salga Nacional en el fondo. Profesora Sonia Valduche, genuina itagüeña, precandidata a concejal Movimiento de Concordia Colorada, de pena emergencia a las 24 horas. Licenciada Elisa Filartiga, precandidata a intendente de Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Sale Nacional, el partido continúa 0-0, mismo resultado, el partido de ida, por ahora hay penales, arriba la pelota, pelotazo que viene para Espínola, saca de cabeza, Mendieta va corriendo, Orsusa no alcanzó, la tele corresponde a Nacional. Team Palmar, clase de kickbox y boxeo, lunes a viernes de 8 a 21 horas, 0185245 LT, Lealtad y Trabajo, Luis Dorales, precandidato a concejal, Movimiento Dirigencia Colorada. Y mientras pasan los minutos, hay que ir también viendo de a poco quiénes serían los penaleros, si es que la tiene el equipo del 12 en su plantilla, Jorge. Viene Clar, pasó medio campo, se conectó con Orsusa, toquecito para que vaya corriendo Saracho, va cerrando la defensa del Globo Itagüeño, Jorge. Sí, de por ahí habrá algunos que están en la banca, ¿verdad? Que puedan, o sea que son de por ahí buenos penaleros, ¿verdad? Pero muchas veces también los técnicos miden más con la experiencia de lo que tiene, lo que están jugando, de por ahí algunos que llegan cansados, capaz por eso ceden su puesto en la lista. Estamos con la información. Información presentada por Faber Castell. Cambio en Nacional. Ingresa Wilson Ayala, número 11 en el conjunto tricolor, Jorge. Bueno, entonces el primer cambio en Nacional. El Rolo López ya busca alternativa, que busca, diríamos, arriesgar más, salir más con velocidad, con pierna fresca. Y Ríos también, que se le tira el tractorcito. Por allá Ayala entonces ingresa en el conjunto del 12. También ya empieza a mover la banca Pedro Sarabia. Se viene una modificación en el equipo itagüeño. Bueno, esperaron casi 10 minutos para modificar los técnicos, Jorge. Sí. Creo que inclusive es muy temprano, ¿verdad? Viendo un poco los últimos cambios de Sarabia, que hacen generalmente a partir de los 30 minutos inclusive.
pero en esta ocasión, lógicamente, se juegan mucho. Arriba el centro, se va cerrando y cae cerca del techo el arco de Cardoso. No se complicó el portero del 12, la mandó al córner, Jorge. Sí, se confió aquí Mauro, que lo vieron un poco adelantado, ese balón que iba cayendo peligrosamente, y la sacó Cardoso. Tiro de esquina corresponde a Nacional, cuarto del partido, todos para el tricolor. Hay córner sobre la punta derecha, hacia el arco de la gradería sur, le pega a la pelota, ya está Brian Ayala jugando por abajo, el centro que viene, primer poste, rechaza la defensa, utilizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa Itruye Martínez, hermano, 15 minutos de la toma complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Hipercara Ilimitada. Hay empate todavía, 0-0. SRC Electrodoméstica, mega oferta, calle Teniente Esteban Martínez, Casi Luis Salina, peluquería Dona Bella, Coafer, tintes alargues y corte en General Gaspardo y Francia Esquina Carmen de Peña, bodega S.I. de Esteban González Guasuira. Otro córner para Nacional, el quinto del partido, todos para el tricolor, sobre la zona derecha. Brian Ayala que va dejando la pelota para Rúa, el centro que viene arriba, segundo poste, despeje defensivo y va corriendo en busca del Fico Orlando Gaona Lugo, se proyecta por la izquierda Walter Clark, pelota que vino para él, se va todo el fondo, viene el centro atrás, segundo poste, golpe de cabeza por el medio, la defensa que no saca y rechazo finalmente Ramón Mendieta y quiere meterla contra el 12, no, recupera la pelota el conjunto tricolor que no se rinde, busca el primero del partido, Jorge. Aquí menos mal se equivoca Nacional otra vez en su intención de atacar cuando lo tuvo por al lado el 12 de octubre algunos minutos. Al final retornó Ríos y no se realizó el cambio. Sí, señor, se va preparando un cambio en el conjunto itagüeño, se detuvo por ahora, sale con el esférico por la izquierda Mendieta, mete un pelotazo arriba buscando a José Ariel, va sacando la defensa, recupera Pablo Vera que en el medio campo lucha, pelea, pero recupera Rivero, cuidado, se va a complicar, avanza el 12, atención, sin falta. Cobró el árbitro finalmente la falta contra Riveros. Hay salida para Nacional. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, lavado y aspirado en general la pasita del Club Doctor Antolina La Luga, termo trabajo personalizado 0971 266583. Y un 2 por 1 por el lado del 12. Estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell. ¿Cambia en el 12, Jorge? Sí, se va Ríos. Te decía, ¿verdad?, que los cambios iban a ser por obligación y no por táctica o por arriesgar, ¿verdad? Aquí se va Ríos y se va el Topo, ¿eh? Creo que cansado un poco de tener el Topo Cáceres y para conservarlo un poco para el partido ante Olimpia. El Chino Ríos que viene de una cuarentena, lógicamente puede salir el COVID. Marcelo Paredes, que después de mucho tiempo vuelve a tener una oportunidad. Ha mordido banca bastante y vuelve a ingresar ahora como alternativa a Paredes, ¿eh? Su primera incursión, güey. Sí. Este campeonato, ¿verdad? Sí, de este año. Sí, de este año. Sí. Recordemos que, si me corregí, compañero, hasta 5 cambios se puede hacer, ¿verdad? No. 3 no. Sale Riveros, ingresaron Víctor Barrios y Marcelo Paredes en el equipo itagüeño. Le queda solamente una variante de Pedro Sarabia. A 2 le sobra Rodrigo López, técnico nacional. Y viene José Ariel, entrega sobre la zona derecha. Avanza el 12, atención con peligro. Viene el centro muy alto, arriba el segundo poste, se va cerrando. Y domina Rojas, el portero nacional. Peluquería Dona Bella, Cofer, tintes alargues y corte en General Gaspardo y Francia Esquina Carmen de Peña, Aluga, termo trabajo personalizado. Arturo Cabrera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorado. En esta fase previa son 3 nada más. Después en fase de grupo creo que Sí, ya son 5 5 por eso. Sale Cardoso. Río quizás por cansancio, ¿verdad? El cambio, pero el Topo Sí. Cáceres, al menos yo lo estaba viendo bastante bien. Sí. Muy bien, sorprende entonces con ese cambio Pedro Sarabia, viene un golpe de cabeza, va luchando, pelea, José Ariel lleva la pelota, se cayó, eso no me falta, no, dice el árbitro de Luis López, se tira al piso, el de 12, y este sí comete falta, grita, ofuscado está Richard Salinas, y tendrá tarjeta amarilla de parte del árbitro de Luis López, lo pintan de amarillo a Richard Salinas. Grupo Itahuacea, kilómetro 32, artículo para la construcción y ferretería cooperativa y Hipercara Ilimitada, cooperativa multiactividad de ahorro, crédito y servicios. Entró fuerte. Sí, entró fuerte y necesario también lo de Richard Salinas ahí, en esa zona, para ir a cometer falta. Se gana una tarjeta amarilla y aparte se pone nervioso y ya en el modo Richard
ahora entró el jugador itagüeño. Ya me extrañaba su tranquilidad. Muy bien, es el segundo amonestado que tiene el equipo itagüeño. El primero fue Juan Aguilar y ahora Richard Salinas. Sale Garay con el esférico. Actualizamos el tiempo de juego y marcador. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada. 20 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Faber-Castell. Representa y introduce Martínez, hermanos. Empate Nacional y el 12. Siguen 0-0. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal. Seguimos trabajando junto por Itagua L y de creación en kilómetro 32. Itagua, celular 084 943 440. Sale Velázquez, dejó la pelota para José Ariel, se viene José Ariel, se cayó, no hubo falta, sigue dice Daniel López, lo bajaron allí al jugador del 12, robó muy bien aquí Barrios, se entrega la pelota para Velázquez, avanza el globo itagüeño, entregan sobre la punta derecha, a ver cómo viene el centro, atención, el centro que viene arriba, golpe de cabeza y falla en el fondo, el jugador del 12, quien apareció en ataque, Jorge. Bueno, se pasaron todo ahí, el desborde por el sector derecho, ese centro que no llega a nadie para el testazo, lastimosamente no se puede aprovechar una buena llegada del 12. Hay falta contra Brian Ayala, tiro libre para Nacional. Abogado Gustavo Ortiz, precandidato a intendente de movimiento PLRA, Yeipotaba Itaguanendive, Gustavo Ortiz. Lo pisa el Chino Barrios al 11 de Nacional, frontal al arco. Ya ubica la pelota Brian Ayala, gritando Villagra, delantero peligroso que tiene Nacional. Se ubica hacia el parante derecho, el portero Cardoso. Arco sur, el defensor del Chaco. Partido de vuelta, Copa Sudamericana. Le pega a Brian Ayala, atención señores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al borde del área grande. Los 6 de Nacional. Se defiende el globo itagüeño. Le pega a Brian Ayala. Autoriza el árbitro Denis López. Ayala camina, le pegó. Entrega por la izquierda. Atención para Clark. Clark con el centro. Bien, atención. Se va al fondo del centro. Arriba. Rechaza la defensa. El remate derecha. Sacó otra vez la defensa. Recupera Nacional. Atención, peligro de gol. Otro set de arriba. Rechaza la defensa. Atención, el remate. Y la pelota que va afuera. Se salva el globo itagüeño, Jorge. Sí. Y otra vez llegando con todo Nacional. Buscando los rebotes, principalmente los sectores que constantemente está sufriendo esta clase de jugadas del tricolor. Aquí un pelotazo que pega en el brazo de Paulo da Silva, que lo tenía bien recogido. Saque de meta para el globo itagüeño. Profesora Sonia Báez Duche, genuina itagüeña, precandidata a concejal Movimiento Concordia Colorada. Licenciada Elisa Filartiga, precandidata a intendente de Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Recupera la pelota Nacional, que es un poquito más en esta segunda parte. Arriba la pelota, atención, buscando a Barrio, viene un golpe de cabeza en el fondo, rechaza la defensa. Se viene avanzando ahora Ayala. Brian Ayala se conecta con Villagra. Villagra para Ayala. Peligro, atención, avanza Nacional por la izquierda. El centro arriba. Segundo poste, no entraba nadie. Pero igualmente recupera Espínola para Nacional. Ya va para la marca Mendieta. Espínola jugó más atrás. Se viene avanzando Orsuza. Orsuza para Espínola. Espínola levantó. Arriba la pelota. Se rechaza por un costado. Mendieta lateral. Corresponde Nacional. Team Palmar, clase de Kickbox y boxeo, lunes a viernes de 8 a 21 horas. Celular 01852 47 559. Antonio Cubilla, precandidato a concejal Movimiento Vanguardia Colorado. Presiona y sigue presionando Nacional. No puede salir limpiamente el globo itagüeño. Atención, saliendo con el esférico Walter Clark. Ya pasó medio campo, a ver qué hace Walter Clark. Todos los del 12 en su campo de juego. Viene Riveros, entrega por la zona derecha. Aquí se viene Claudio Núñez, se viene Nacional. Va para la marca Marcelo Paredes. Rechaza Menita, recupera en el medio del sector Marcelo Paredes. Ya tocó para José Ariel y puede picar con peligro. Viene José Ariel, se enreda con la pelota. Jorge. Bueno, aquí Ariel que quiso volver a entrar ahí por el medio, hacer un túnel al rival. Y bueno, se resbala un poco, no domina bien el balón, pierde la pelota en ese sector. Menos mal que no estaban todos adelantados. Tampoco Nacional se preocupó mucho en salir rápido. Creo que la última variante va a ser Marabel por Pablo Velázquez. Puede ser Montiel también. También. Pero ¿Por Juan Aguilar o por Salinas? Temprano que Luces está replegando Jorge Ariel. Sí, no, y los cambios también que vinieron muy temprano, encima 2 de seguido. Algo que no suele hacer Pedro Sarabia. Al menos contra River, tardó un poquito más y ganó el partido. Hoy
a los 10 ya mandó 2 en el campo de juego. Quizás también porque vio que los que salieron ya estaban muy cansados, ¿verdad? Porque otra explicación, al menos no estoy encontrando. Sale por la izquierda el equipo itagüeño con Salina. Pase profundidad para José Ariel. Octava offside. Posición adelantada de José Ariel Núñez. Actualizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa y distribuye Martínez, hermano. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Empate. Nacional y el 12 están 0-0. Grupo Itaguaese, kilómetro 32, gratuito, peluquería Dona Bella Cofer, tintes Alarga y corte en General Gaspar Rodríguez, Francia Esquina, Carmen de Peña, comercial de IB, venta de mercadería al por mayor y menor, a pasito del mercado municipal de Itagua. Sale Orsuza, mete la pelota para Orlando Gaona, Lugo jugó para abajo para Brian Ayala, atención, le va a pegar el Lu de la marca, Ayala levantó de sur, rechaza la defensa, mal el remate, pase para Rúa, se metió en el área, atención, el centro, arriba, segundo poste, rechaza la defensa, va corriendo en busca de la pelota Brian Ayala, recupera el 11 Nacional, a ver qué hace, viene el centro, y la pelota que se desvía al córner, tiro de esquina para Nacional, Jorge. Sí, hasta 5 cambios se puede hacer. Sí, por eso. Hasta 5 Ahora. cambios. Hasta 5 cambios, sí. Bueno, no recuerdo que en la ida hayan hecho tanto, ¿verdad? No, no fue así. Sexto córner del partido, todos para Nacional. Le pega Brian Ayala. 26 del complemento. Córner para Nacional. Deja Ayala para que vaya otro compañero. Tiro de esquina para el tricolor. Ahora sí ya se hace, atención, Ayala con el centro, viene arriba, se va cerrando. Y va rechazando, no toca a nadie por suerte. Pero se fue cerrando mucho ese centro, Jorge. Sí, peligroso por cierto. Menos mal que no toca el gol del 12 que estaba muy ahí debajo del arco de Cardoso que tampoco sale. Se vienen otras modificaciones Nacional, estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell. Jorge. Sí, se va a Gaona Lugo que estaba amonestado. Ingresa Javen Murillo. Hay que ver qué tal le va al Morochón. Seguramente que va a buscar también la velocidad. Es un delantero goleador, ¿eh? Arriba ingresa entonces Murillo por el amonestado Orlando Gaona Lugo. Va sacando Velázquez, pega por el jugador de Nacional. El esférico que va fuera, lateral, frente a preferencias. Corresponde el 12. Saludo especial también para Hugo Aranda. Saludo de Ñembuy. Dice excelente la transmisión. Dice de Ñembuy, Hugo Aranda. Gracias, Hugo, por tu comentario. Sale con el esférico Nacional, atención con Riverito, levantó la pelota arriba para Murillo, va rechazando por un costado Pablo da Silva, dejó para Mendieta, este que va tocando para Velázquez, se viene Marcelo Paredes, va pelotazo arriba, estaba muy lejos, Víctor Barrios igual, vale el pase, atención, se viene Murillo, responde Nacional ahora, atención, corrió sobre la punta izquierda Murillo, va para la marca, Benítez empujó, Murillo falta, y es tiro libre para el Globo Itagüeño. Arturo Carrera, precandidato a concejal. Movimiento Concordia Colorada, Ley de Creación, kilómetro 32, Itagua, celular 084-943-440. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, a pasito del Club Doctor Antolín. Ahora el rival es el tiempo, la hora que sigue pasando, Jorge. Sí, de por ahí, si es que no querés llegar a los penales, lógicamente que tenés que salir a arriesgar un poco más, ya sea 12 o Nacional. En este caso, el 12 de octubre convirtiendo un gol, lógicamente que ya prácticamente puede ir sentenciando o ir teniendo servido ya en las manos la clasificación, mientras que si convierte Nacional, lógicamente que el 12 es el que tendrá que salir a buscar, el que tendrá que ir a buscar el empate por lo menos, y que puede ser riesgoso. Sí, señor, charlando Espínola con Sarabia, técnico y asistente, estarán pensando ya en la tercera variante. Aquí sale Riveros para Nacional, entrega por la izquierda para Walter Clark. Estás escuchando la 101.7 FM Radio Itagua con el estado de Itagua Deportivo. Ley de Creación, kilómetro 32, Itagua, 01849433440, Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro, Crédito y Servicio, Bodega S.I. de Esteban González Guasuira. Sale muy bien Pablo Velázquez, hizo el caño, pero no pudo profundizar en su ataque. Se viene avanzando Nacional, atención con peligro, llevó la pelota, recupera finalmente Marcelo Paredes, entrega sobre la zona derecha para que vaya corriendo el Chino Barrio, pasó medio campo, atención, avanza el 12 ahora, la tiene por la zona derecha José Ariel, más profundo para Marcelo Paredes, no pasó nada, domina el Killer Roja para Nacional. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua, Cobetín, Colmán y familia apoyando a los Ornería, Salina Avenida, Luis Salina Barrio y Juan Naranja, abogada del Sillón, es precandidata a concejal 2021. Y buscará alguna contra el equipo del 12, Jorge, definitivamente lo va a dejar llegar hasta muy cerca de su área el 12 Nacional,
Y luego sí, recuperó una pelota en el medio y se le de contra. Pelotazo que va por la izquierda. Avanza Ayala, la tiene Brian Ayala, entró por el medio, atención. Tocó la pelota para que venga Orsusa. Solo está por la izquierda, vuelta Clar. Cambia de frente por la zona derecha. Aquí abajo se viene Espínola. Se viene la atención. Buscando el primero del partido. Por ahora sigue el empate 0-0. Riveros con la pelota. Deja corto para que salga Núñez. Y se arruga arriba la pelota. Rechaza la defensa. Recupera Aguilar. Tocó para Vela que sale el 12. Espera emergencia a las 24 horas. Ramón Vera, precandidato a concejal Movimiento Concordia Colorada. Se viene el 12, no pudo llegar a la pelota José Ariel Núñez. Eran 2 contra 1. Corría por la izquierda Aguilar, solo destapado, estaba por la derecha José Ariel, pero el pase fue muy malo. Displicente el pase, Jorge. Increíble la inteligencia aquí del jugador del 12 de octubre que necesidad tenía de frenarse ahí, de por qué no avanzó más con la pelota y buscó un mejor perfil para el pase del compañero, se apuró e inclusive no fue, diríamos, con la potencia necesaria para que le llegue bien a los pies, lo que se aprovechó aquí el 12 de octubre en un desdoble en donde tenía una gran chance de sacar ventaja en ese ataque. Aguilar tocó la pelota, avanza el globo, Itabuña está cerca del área, atención, pelota que viene por la izquierda para Mendieta, se viene el 12, atención, viene el centro, arriba, le queda al defensor Nacional, pelea Marcelo Paredes, gana Murillo para el conjunto nacional. Ferretería San Roque, venta de artículos, electricidad en general, teniente Esteban Martínez, Cabo Núñez, J, construcción de Jovino, amarilla, obra, pintura y plano en general, 082579408. Van pasando los segundos, van pasando los minutos, sigue el empate en el defensor del Chaco. David Confecciones Atuendo Deportivo, 082-890-093. Licencia Elisa Filartiga, precandidata a intendente por el movimiento, nueva dirigencia colorada. La otra llave paraguaya se juega el día jueves entre Guaireña y River. Primer partido lo ganó River 2-1. Licenciado Miguel Pereira, precandidato a concejal PLRA. Seguimos trabajando junto por Itagua. Timbalmar, clase de equipo. Hicimos lunes a viernes de 8 a 21, celular 0185247-559. Va saliendo con el esférico Núñez a ver qué hace. Jugando por abajo para Brian Ayala. La tiene Ayala, cambio de profundidad. Pelotazo arriba para Espínola. Lo marca de cerca. Apareció allí Salinas. La que de meta corresponde el 12. Ferretería Villa Bobas, artículo de ferretería en general. Abogado Gustavo Ortiz, precandidato a intendente. Itagua, y Potaba en Endive. Jean Cristo Rey, Avenida Japón, calle 1 y 2, celular 0181975-821. Domina el portero Cardoso. Va a ubicar la pelota y va a rechazar el portero del 12. Ángel Márquez, concejal 2021, Frente Integración Liberal. Abogada del CIDE Lloré, Movimiento Concordia. Cecilio González, precandidato a concejal Esperanza Republicana. Se lo ve muy cansado a Pablo Velázquez, Jorge. Sí, porque ha bajado mucho. Mirá dónde está. Ahí muerto ya. Sí, en el medio campo, inclusive baja para poder recibir pelota, para poder generar algo, arrastrar un poco la marca y después correr hasta el área para que alguien le envíe el centro, pero al final que nunca le llega. Muy bien, ambos técnicos ya hicieron 2 cambios. Se viene Nacional, pase por el medio para Murillo, rechaza Jaquet. El esférico que va fuera, lateral corresponde Nacional frente a la zona de preferencias. Ángel Márquez, concejal 2021, Frente Integración Liberal. Profesora Sonia Baeduche, Genuina Itagüeña, concejal 2021, Movimiento Concordia Colorada. Por el torneo local, el 12 juega el día sábado a las 20:30 con Olimpia en Para-1. LT Lealtad y Trabajo, Luis Torales, concejal 2021, Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Sale con el esférico el Kili Rojas. Rojas con la pelota, a ver qué hace. El portero Nacional sale lentamente. Está tranquilo porque no va nadie del 12 a presionar. Ahora sí, mete un pelotazo arriba, buscando algún compañero. Golpe de cabeza de Pablo da Silva. Alta Marcelo Paredes. Era Salinas. Recupera Espínola. Tocó por el medio. Orsusa levantó para Espínola. Pega la raya. A ver qué hace. Pone la pierna ahí. Salinas prácticamente va fuera. Lateral corresponde Nacional. Tornería Salinas, Avenida Luis Salinas, Barrio y Naranja. Copetín, Colmán y familia apoyando al 12. Hugo Noé Díaz, precandidato a intendente por el Movimiento de Esperanza Republicana en Itagua. David Confecciones Atuendo Deportivo, 018-890-093. Orsusa para Espínola. Devolvió nuevamente para Orsusa. Bota el fondo. Viene el centro. Arriba. Segundo poste. Atención, qué peligro. Rechaza la defensa. Avanza Clar. Clar con el centro. Arriba. Murillo que no puede sacar la defensa. Recupera Villar. Entrega por la derecha para Espínola. Se va. Va para la marca Mendieta. Y en el fondo sale el 12 ahora con el jugador del 12. Conveniente, le mete un pelotazo. ¿Para quién? Para nadie. Es que los del 12 están todos cerca de su área, Jorge. Sí, y era el mismo Pablo Velázquez el que sacaba ese pelotazo ahí, sí, imagínate. Colaborando con la marca, el delantero Velázquez. Responde Nacional, que preferentemente ataca por la zona derecha.
El centro que va a partir el arriba, segundo poste. Nadie entra Nacional. En la segunda pelota, atención, recupera el conjunto del 12. Sale con el esférico de Vargas. Se tira al piso. El de Nacional, pelota que va afuera. Lateral en zona defensiva hacia la zona de plateas. Corresponde el 12. Tornería Salinas, Avenida Luis Salinas Barrio y Juan Naranja, abogada del Sillón de precandidata consiga el movimiento Concordia Colorada. David Confecciones Atuendo Deportivo 098289003. Centro Médico Odontológico Corazón de Jesús apoyando al 12. Actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa Itruye Martínez, hermanos, y el tiempo de juego 35 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada. Empate Nacional y el 12. Están 0-0. SRC Electrodoméstico Mega Oferta Calle Teniente Temo Martínez Casi Luis Salina. Peluquería Dona Bella Coafer Tintes Alarga y Corte en General Gasparro y Francia Esquina Carmen de Peña. Comercial de IB. Venta de mercadería al por mayor y menor a pasito del mercado municipal de Itagua. Llegamos rápido a los 35, Jorge. Sí, el segundo tiempo fue más disputado, más jugado. De por ahí el que más inclusive insistió fue Nacional. Los futuros esperando un poco alguna contra. Y otra vez apelando un poco al error del rival que no lo consiguió más tanto en este segundo tiempo. Arriba el esférico, se viene Nacional con Murillo y Villagra. Pisó la pelota, esconde el esférico a ver qué hace Villagra. Pisó nuevamente el esférico, vamos a ver. Está solo contra el mundo. Entrega por la zona de izquierda, se equivoca en el pase. Y otra también que participó muy poco es Villagra en el conjunto Nacional. Muy bien marcado por el jugador del 12. Aguilar, hubo falta, dice el árbitro Denis López. Salida corresponde al Globo Itagüeño. Lavadero San Agustín de Marco Galeno. Lavado y aspirado en general Pancito del Club Doctor Antolín. La Bocaya del Sur. Aluga termotrabajo personalizado 0971 266583. Muy bien, esperamos otra variante de Pedro Sarabia. También de Hernando Rodrigo López. 36 minutos, casi 37 del complemento. Bodega S.I. de Esteban González en Guasuirá. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactividad de Ahorro y Créditos. Muy bien. Arriba la pelota, atención señores, se viene avanzando el conjunto nacional en el fondo, sacando Walter Clark. Se conecta con su compañero, atención con Brian Ayala, mete un pelotazo arriba para Murillo. Corta muy bien el jacket. Bien aquí César Benítez, dejó para el Chino Barrios. A ver qué hace Barrios, mete un pelotazo. Arriba para José Núñez, rechaza la defensa de Nacional. Frutería y verdulería Julia Estela, venta de fruta y verdura fresca dentro del mercado municipal de Itagua. Óptica Visiones en kilómetro 26 Itagua. Va cerrando Pablo da Silva cuando ingresaba al área. Villagra con Murillo. Saca Pablo da Silva para el 12 ahora. Alianza Seguro y Reseguro de Francisco Cantero en kilómetro 30 Itagua. Timbal Mar Clase X, Boise y Boiseo de lunes a viernes 8 a 21 horas 0185 247 559. Estamos cerca de la tanda de penales porque sigue el empate 0-0. RB Centro de Lubricación en kilómetro 30 Itagua. Cecilia González, precandidata a concejal al Movimiento de Esperanza Republicana. A un gol de la clasificación, Jorge, tanto del Nacional o del 12. Sí. Bueno, 3 remates nada más de 12 de octubre, 7 de Nacional. Esos 7, uno fue el arco. Sí. La diferencia, ¿verdad? Pero tampoco, diríamos, remates muy certeros o claros, ¿verdad? Que tuvo el tricolor, Muy bien, ese único remate fue cuando pegó en la mano por el Nacional. Sí. Y que tapó muy bien Mauro Cardoso. Y también predominio absoluto en los corners para Nacional. De los 6 que hubo en el partido, los 6 fueron para Nacional. Sale con la pelota el tricolor. Ambos equipos no se rinden. Ya la levantó, recibió solo, ya la toca atrás. Pablo da Silva que rechaza. Espinola se cayó, el remate Villarte se le sube, le pegó. Arriba y afuera se debía. Corner, dice el árbitro. Tiro de esquina para Nacional. Alianza Seguro y Reserva en kilómetro 30 Itagua. Abogado Gustavo Ortiz, precandidato a intendente por el movimiento PLRA Itagua y Potaban en Dive. Abogado Gustavo Ortiz. ¿Qué pasó? Problemas entre Orsuza y José Ariel Núñez. Y hace rato que se venían tomando también. Se van empujando también. Da Silva, que estaba un poco nervioso, ahí también se levantó con todo. Garay con Jaquet también se están agarrando. Pero Da Silva por el pelotazo que recibió de Villagra, pero obviamente que ese remate iba al arco. Puso la cabeza, puso la cara y Pablo da Silva. Ahí la reiteración. Espínola que cae. No fue falta. Y la pelota que lo roza a Pablo da Silva. Sí. Pelotazo. Córner para Nacional. Y lo de Nacional que querían levantarlo como si fuera que
estaba haciendo tiempo, ¿verdad? Viene el centro, se va cerrando. El arquero que va rechazando con los puños. Recupera Walter Clark. Atención, se viene en el fondo Nacional. Vamos a ver, señores. Entramos en la última parte del partido. Arriba la pelota de Jair. El Chino Barrios, saque de portería, corresponde al 12, utilizamos tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Faber-Castell, representa y distribuye Martínez, hermano, 40 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es RC Electromédico, Ariel. Empate, Nacional y el 12, siguen 0-0. Profesora Sonia Baeduche, genuina y da huella, concejal Movimiento Concordia Colorada, EPN Emergencia a la 24 horas, licenciada Elisa Filártiga, precandidata a intendente Movimiento Nueva Dirigencia Colorada. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Tercer cambio en el equipo itagüeño, Jorge. Sí, se va Ariel Núñez, atenuado, nervioso también. Ingresa Junior Marabel, delantero por delantero. O ver qué tal le va a Marabel en Copa Internacional. A ver si está fino, ¿eh? Y Junior Marabel lo necesitamos más que nunca él. Y lo deja a Velázquez si por ahí hay penales, ¿eh? Sí. Avanza justamente Marabel, avanza el globo en el centro por el medio, rechaza la defensa, Walter Clark, que mete la en el terreno en el remate zurda, y rechaza la defensa, recupera el globito en el remate, ya estaba todo anulado, señores y señores. Primer avance de Marabel por la derecha, un centro atrás, y finalmente rechazó la defensa nacional, Jorge. Sí, y también creo que se apuró Velázquez ahí en sacar ese remate que recibió hacia el segundo palo. Algo parecido que le había tocado justamente en el partido anterior ante el River y que sacó provecho esta vez, se apuró, sacó un centro no muy preciso y se aprovechó otra llegada importante el 12. 41 del complemento, señores, sigue el empate 0-0, avanza Nacional, atención sobre la zona derecha, viene Espínola, se conectó con Orsuza, levanta arriba la pelota, se vio por el camino, recupera Salinas, atención, tiene campo para correr, acompañan dos por el medio, se cayó, falta de Espínola, y hay tarjeta amarilla para el 23 de Nacional. Hay salida para el 12. Ángel Marqués, concejal 2021, Frente Integración Liberal, abogada del Cielo de Movimiento Concordia, concejal Cecilio González, Movimiento de Esperanza Republicana. Lo pintaron de amarillo a Espínola, Jorge. Sí, a Paraguarí Junior, la tarjeta amarilla entonces. 42 del complemento. Tampoco protestó mucho Espínola porque la falta fue muy clara. A ver quién le pega. Tiro libre para el globo itagüeño. ¿Será que van a aprovechar esta pelota parada cuando hay una modificación en el conjunto de Nacional, Jorge? Sí, se fue Villagra, ingresó Orlando Colmán con la 32. Orlando Colmán entonces ingresa en el conjunto de Nacional. Se retiró Villagra. Están sacando los experimentados que podrían ser potenciales penaleros, ¿verdad? Arriba, golpe de cabeza, rechaza la defensa. Viene saliendo Nacional, recupera ya que pelotazo para Marabel. Está en el área Marabel para el 12. A ver qué hace Marabel. Sigue Marabel, entrega por la izquierda para Benítez. Viene el centro, arriba, segundo poste. Un golpe de cabeza. Y domina el Kili Rojas para Nacional. Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito y Servicio, Bodega S.I. de Esteban González, en Guasubirá, Grupo Itaguaza, kilómetro 32, Viratu. Tiene mucho que ver también el corrido, el trajinar del partido también por parte de Villagra. Está cansado también el jugador Nacional. Viene Velázquez, no así Velázquez que sí se queda. Corre Marabel, empuja sin falta, ganó Marabel, el centro, arriba, golpe de cabeza, recupera Nacional en el fondo, sale, atención sobre la punta izquierda, recupera finalmente el equipo itagüeño, viene Aguilar, Aguilar levantó, arriba, cruzó, ¿para quién? ¿Para quién cruzó Jorge? El centro de derecha a izquierda, sin embargo Salinas entró por el medio, hizo todo lo contrario Salinas en el equipo del 12, Jorge. Sí. Nacional que está esperando nada más ya el penal, mira que esos gestos ahí entre Velázquez, Orsuza, lo de Aguilar que hasta ahora nos ajusta un poco, diríamos, para sacar los pelotazos, los centros muy fuertes por momentos. En partidos anteriores también así no calibraba bien. Bueno, aquí Nacional que se gana un tiro de esquina ya en este último tramo. Octavo córner del partido. Todos para Nacional. Atención, señores. Tiro de esquina peligroso corresponde a Nacional. Brian Ayala le pega. Va llegando Colmán. Garay. Riverito también está por allí. Lo veo a Espínola. Se formaron las parejas en el área.
Tiro de esquina para Nacional. El centro que viene. Rechaza la defensa. El remate derecha. Y lo mete que va afuera. No pasó nada. Se salva nuevamente el cuadro del 12 de octubre, Jorge Villalba. Sí, menos mal. Aquí no aprovechó el tiro de esquina Nacional. Del rebote. Remate lejos del arco de Cardoso. Bueno, lastimosamente hay que sufrir ya este último tramo. No sé si tendrá alguna otra reacción del 12, porque tuvo inclusive algunas llegadas importantes y se tendrá que jugar 4 minutos más. Arriba la pelota, actualizamos tiempo de juego y marcador. Faber-Castell representa Guillermo Martínez, hermanos, y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Ilimitada. Cuando avanza Marabel, se viene el 12 de octubre, viene el centro y está. Se salva Nacional de un milagro increíble. Se pierde el gol de la clasificación Richard Salinas. El centro de Marabel al medio para Richard. Atropelló, pero puso mal la pierna y el cuerpo. La caprichosa va afuera, Jorge. Sí, que mal le puso el pie porque ese balón le pegó en el pecho y hace desviar la trayectoria del balón. Increíble lo de Salinas, que te puede meter un zapatazo de fuera del área, pero ahí debajo del arco le cuesta. Estamos con la información. Información presentada por Faber-Castell. Y justamente se retira Richard Salinas. Ingresa David Mendieta, casaca 22. Cooperativa Ipacaraí Ilimitada, cooperativa multiactiva de ahorro, crédito y servicio. SRC Electrométrico Mega, oferta calle, Teniente Temo Martínez, Casino y Salinas. Esperemos que no se arrepienta luego Richard Salinas de esta jugada. Viene Marabel. ¿Cuánto más se juega, Adolfo? Jugamos hasta el minuto 94, compañero. 4 minutos más. Muy bien. Ya se consumieron 1 minuto con 30. Hasta los 94 va este compromiso. Sigue el empate 0-0. De a poquito vamos llegando a la tanda de penales. Lateral corresponde al 12. Increíble, increíble lo que falló Richard Salinas. Lateral para el globo itagüeño. Atención, señores, sobre la zona derecha, hacia el arco norte. Viene el centro, arriba, pelota en el área. Golpe de cabeza defensivo, recupera el esférico Juan Aguilar. Corrió, se va sobre la zona derecha, viene el centro. Y la pelota que ¿dónde va? Al córner. Primero del partido para el globo itagüeño. Cerca del final del partido, Jorge. Así es. Y bueno, primer córner que consigue en el partido el 12 de octubre y que puede ser un córner importante. Vamos a ver qué pasa aquí. Si pueden hacer presencia Pablo Asilo Velázquez en el testazo. Tiro de esquina para el 12 de octubre. Primero del partido para el conjunto itagüeño. El noveno del partido. Viene el centro arriba. Golpe de cabeza defensivo. Quien le pega, rechaza la defensa nacional. Recupera Ramón Mendieta. Deja más atrás para que salga en el fondo el portero Mauro Cardoso. Grupo Itahuasa, kilómetro 32. Guirate, peluquería Dona Bella, Coafer Gasparro y Francia Esquina, Carmen de Peña. Viene Marabel, deja ir la pelota afuera. Lateral finalmente corresponde a Nacional. Último minuto del partido. 93. 60 segundos. Y se va el compromiso. Arriba la pelota. Avanza Nacional. Rechaza Da Silva por un costado. Mendieta que mete un pelotazo arriba, señores. Nos preparamos para los penales. Posiblemente viene un golpe de cabeza defensivo. En el fondo sale el chino Barrios. Cayó uno del 12, también uno Nacional. Viene Marabel. Piso la pelota. La aguanta Marabel. A ver qué hace Junior Marabel. Piso el esférico. Jugó por abajo. Se conecta muy bien con Pablo Velázquez. Atención a ver qué hace. Armando la jugada. El equipo de Guaño. 30 segundos finales. Y corre David Mendieta. Entró por el medio. Avanza el globo. El centro arriba. Solo está. Le pega derecha. Y la pelota que va al córner. Tiro de esquina para el globo itagüeño, Jorge. Bueno, aquí otra vez la hizo bien el 12 de octubre. Bien la diagonal de Mendieta. No le salió tan direccionado al centro. Pero el rebote que le queda al chino Barrios. Saca el remate, diríamos, no con mucha potencia. Estaban dos de Nacional ahí. Pega en Clar. Y otro tiro de esquina para el 12. Tiempo cumplido, corre para el 12, el centro, el alto, arriba, golpe de cabeza, atención, ya estaba todo anulado por falta, tiempo cumplido, el otro mira su cronómetro, final del partido, en el defensor de Chaco empatan Nacional el 12-0-0. Para Itagua Deportivo relató Ariel González Araujo. Vamos a penales para conocer al clasificado entre Nacional el 12
comentario del partido de Jorge Villalba en una presentación de Cooperativa Ipacaraí Limitada, Cooperativa Multiactiva de Ahorros, Crédito y Servicios. Bueno, y muchas veces no queremos llegar a esta instancia, ¿verdad? Porque, lógicamente, cuando tenés un corazoncito que late por la preferencia de algún club, en este caso, hacen de que también las palpitaciones sean a 1000 por hora. Por ende, hay que ver qué están los muchachos del 12 de octubre, si están con confianza, con convicción, qué tal está Mauro Cardoso también, para poder tapar por lo menos algunos disparos desde los 12 pasos. El 12 de octubre que estuvo ahí, tuvo varias posibilidades después de que Nacional ya prácticamente se entregara, porque no supo aprovechar lo que creó, lo que generó Nacional cuando lo acorraló al 12 de octubre, y después el cuadro itagüeño que empezó a salir más, a arriesgar y estuvo muy cerca con algunas jugadas importantes y lastimosamente no lo pudo convertir, porque diríamos que en este último tramo, si el 12 de octubre convertía un gol, ya prácticamente tenía servido la clasificación directa. Pero vamos a los penales. Creo que una llave bastante pareja, una llave diríamos bastante reñida entre Nacional y 12 de octubre, y tendrán que dirimir a través de los penales, y ojalá sea el 12 de octubre que pueda llevarse la clasificación. Adolfo. Sí, así como lo estaba manifestando el director, ¿verdad? El 12 de octubre creo que recordó en los minutos finales que pudo haber sido mejor labor, ¿verdad? El conjunto itagüeño, ¿verdad? Los últimos 5 minutos prácticamente lo tuvo entre ceja y ceja el gol. Recordemos que Richard Salinas lo perdió en una inmejorable ocasión, de verdad, y mejoró un poquito, digamos, en cuanto al ataque con el ingreso de Marabel también. Sabemos un Marabel, ¿verdad?, que no es un jugador definidor, pero un jugador que constantemente está buscando mucho la pelota. Y me van a disculpar audiencia y compañeros, nunca yo lo he dicho que los penales es a la suerte, y lo sostengo una vez más. Para mí que la definición de los penales está mentalmente. Hay que ver, señores, qué pasa, ¿eh? Se reúne lo de Nacional, lo mismo del 12, que el 12 los últimos minutos lo tuvo a mal traer Nacional, ¿eh? Con 2 córner que no lo consiguió en todo el partido, sí lo consiguió sobre el final. Hablando Paulo da Silva, referente histórico que tiene el conjunto itagüeño, capitán del 12, alentando a sus jugadores, a sus compañeros. Lo mismo pasa por el lado de Nacional, que dejaron todo en el campo de juego, replegándose bien el 12, buscando los espacios Nacional, y ahora la tanda de penales. Es a la suerte, es cómo van llegando cada uno, qué tendrá en cuenta Sarabia, preguntará a cada jugador si quieren chutar, o los jugadores en estos casos, Adolfo, dicen yo quiero patear. Claro, rápidamente, Ariel, un saludo especial para nuestro amigo Carlitos Salazar, pero informe último momento: el partido Independiente del Valle Gremio por la ida de la fase 3 de la Conmebol Libertadores fue suspendido y se jugará el viernes en el Estadio Defensor del Chaco de Asunción, Paraguay. Ah, bueno, ¿eh? Sí, ahora justamente nos facilitó el informe del amigo Carlitos Salazar. Muy bien, gracias entonces, Carlitos. Mauro Cardoso, ¿lo tenés como ataque penales, Adolfo? Y ya es hora ya que se justifique también. Mauro está pasando por su mejor momento. Uno de los mejores arqueros actualmente, Mauro Cardoso. Le tenemos fe y confianza, por sobre todas las cosas. Mucha experiencia, muchísima experiencia lo de Mauro Cardoso. Están los capitanes Paulo da Silva del 12, Cristian Riveros de Nacional, haciendo el sorteo entonces. ¿Quién va primero? Saludo correspondiente ahora. El arco norte es el elegido. Uno avanza, otro queda por el camino. Copa Sudamericana, primera fase, partido de vuelta. En la ida fue 0-0. Mismo resultado
en esta tardecita noche. Van caminando juntos los porteros. Todo de verde Mauro Cardoso. De amarillo Santiago Rojas. Veremos quién arranca la tanda de penales. El resto de los jugadores ubicados en el medio sector del campo de juego. Y veremos quién arranca, Jorge. Jerry López diciendo que tiene que estar por lo menos uno de los pies sobre la raya al momento de ejecutarse el penal. No vale adelantarse. Al parecer arranca Nacional porque se queda en el arco Mauro Cardoso. Y va el primero de Nacional, Adolfo. Se prepara ya en el conjunto nacionalófico. Ya lo vamos a estar confirmando, compañero. El primer penalero. Ayala. Brian Ayala. Va el primero de Nacional. Brian Ayala, casaca número 11. Ingresó en el segundo tiempo. Titular en el partido de ida. Acomoda el zurdo. Arco norte. Vamos Cardoso. Autoriza López. Le pega Brian Ayala de zurda. Atención, señores. Camina, tiró. Gol. Gol de Nacional. 1-0. Fuerte al techo del arco al medio. Remate de Ayala. Cardoso que elige el poste derecho. Bien la ejecución del joven tricolor. ¿Quién va por el lado del 12, Jorge? Pablo Velázquez, el infalible delantero. Entonces va para el primer disparo y para empatar. Como lo decíamos, no lo sacó Sarabia para la tanda de penales. El segundo zurdo de la tanda, primero del 12. Va Velázquez, camina, tiró, colocado. Gol del Globo Itagüeño. 1-1. Toda la experiencia, toda la categoría de Pablo Velázquez, que hace una carrera, después se frena, una amague y descoloca totalmente a Rojas. Remate hacia el poste izquierdo. Rojas el derecho. 1-1. ¿Quién va para Nacional, Adolfo? Walter Clark, segundo ejecutor en el conjunto de Nacional. Otro zurdo. Van puros zurdos ahora, ¿eh? Sí. Walter Clark. Atención, señores. Acomoda la pelota. Walter Clark. Tercero de la tanda de penales. Segundo para Nacional. Tercer zurdo también va. Camina Walter Clark. Tiró. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Falló! ¡Falló Walter Clark! ¡Falló Walter Clark, señores! Bueno, Clark que quiso hacer al estilo Alex Silva. Y la manda afuera. Increíble lo de Walter, ¿eh? Roza bueno, el palo, ¿eh? Ventaja para el 12 si es que lo convierte. Festeja Mauro Cardoso. ¿Quién va para el Globo Itagüeño, Jorge? Será Aguilar. Juan Aguilar. Cuarto penalero. Segundo para el Globo Itagüeño. El primero que le va a pegar con la pierna derecha. Juan Aguilar para poner ventaja al Globo Itagüeño. Va Aguilar, camina, tiró. Gol del Globo Itagüeño. 2-1. 2-1 arriba. Aprovecha Aguilar la falla de Clark. Al frente el 12-2-1. ¿Quién va para Nacional, Adolfo? Ya te confirmo, ya, compañero, ya. En un segundo. 2-1 arriba entonces por penales el Globo Itagüeño. Va el tercer penalero en el conjunto de Nacional. Cristian Riveros. Otro experimentado. Un histórico de Nacional. Sí. Siempre infalible en los penales, ¿eh? Cristian Riveros. Ya falló uno Nacional. Retrocede Cristian Riveros. Tercer penal para Nacional. Atento portero Cardoso. Va. Cristian Riveros caminó. Tiró al arquero. Gol. Se le metió finalmente a Cardoso. Logra tocar, pero no desvía totalmente la trayectoria de la pelota, Jorge. Sí. Se lanza un poco antes Cardoso. Y la potencia del remate también hace que no pueda contenerlo Mauro. Igual a Nacional, pero el 12 de octubre tiene uno más. César Benítez se prepara, Ariel. El 4, César Benítez. Para seguir mandando la tanda de penales. 2-2 ahora.
Falló uno Nacional. Le pega otro derecho. César Benítez. Autoriza el árbitro. Va César. Gol del 12 de octubre. 3-2. Bien ejecutado, con mucha tranquilidad, con mucha experiencia César. Lo descoloca nuevamente al Kelly Rojas. El remate que va al izquierdo, Rojas al derecho. Muy bien. Todos los remates del 12 a la izquierda del arquero, por ahora, ¿eh? Sí. ¿Quién va para el Nacional? Arrúa. Arrúa, se prepara Arrúa. Muy bien, señores. Arrúa entonces para empatar la serie. El 21. Carlos Arrúa. Carlos Arrúa. 3-2 arriba el globo itagüeño. Esa ventaja lo tiene porque Nacional falló uno. Arrúa para empatar la tanda de penales. Extiende los brazos Mauro Cardoso. Y va corriendo Arrúa al trotecito. Tiró. Gol de Nacional. 3-3. Sí, buena ejecución. Tranquilidad del chico Arrúa. En el medio el remate. Cardoso por poco. La rosa otra vez con la rodilla. Algo ahí. Cerca del botín. ¿Quién va para el globo itagüeño? Se prepara Junior Marabel, compañero. Esta puede ser la noche que lo consagre a Junior Marabel. Le pega el 7. Ingresó en el segundo tiempo. ¿Qué pasa con Marabel? Vuelve a tocar la pelota. Acomoda nuevamente Junior Marabel. Se pierde mucho tiempo. No queda la pelota. Retrocede Marabel. Da la espalda al arco. Ahora sí. Autoriza López. Va Junior. Marabel tiró. Gol del globo itagüeño. 4-3. Bien ejecutado otra vez. Y otra vez Rojas que elige el derecho. Y al izquierdo Marabel. Y todos los disparos del 12 fue en esa misma posición también. 4-3. Muy bien, señores. Último penal para Nacional. ¿Quién va? Enseguida ya nos vamos a traer la televisión, señores. Doble más point para el 12. Se va el arquero. Si este no convierte en Nacional, pasa el 12. Sí. Atento, Roca va caminando, tiró. Gol de Nacional. Gol de Nacional, señores. Si convierte el 12, pasa. Sí, señor. El Kili Rojas eligió el medio. A ver quién será el encargado. Mendieta. David Mendieta. Otro que ingresó en la segunda parte. Si convierte Mendieta, el 12 avanza en esta Copa Sudamericana. En sus pies están $900.000. En su pie está de rememorar nuevamente el más grande del fútbol interior. Mendieta para meterlo al 12 en la otra fase de la Sudamericana. Atención, pueblo docista. Mendieta. Importante en la ciudad, avanza la Copa Sudamericana, automáticamente se embolsa $900.000, pero eso es otro punto. Festeja el pueblo docista, grandes muchachos, grandes guerreros. Mendieta, el autor, Mendieta quedará en la rica historia del Club 12 de octubre. Final del partido de la tanda de penales. El 12 avanza en esta Copa Sudamericana. Señores, el globo itagüeño escribiendo otra página gloriosa en su historia, en su historial. El equipo humilde del interior
el 12 de octubre, el más grande del interior, señores. Hoy clasifica fase de grupos y lógicamente el premio para ellos, para los jugadores, para el cuerpo técnico y para la dirigencia, porque lógicamente también importa lo económico y también importa estar en la vidriera, estar en una competencia internacional que se esperaba hace mucho, tanto tiempo esperó el 12 de octubre, y hoy, gracias a la efectividad en la tanda de penales, los 5 ejecutados, los 5 convertidos, y Nacional, que desperdició uno, lo lleva entonces a la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. El 12 de octubre, señores, está en nombre, en boca de todos. El 12 de octubre, a través continental, será lógicamente reconocido, porque veremos qué clubes de qué países serán los rivales del globo itagüeño y de dónde se hará su presentación. Bastante sufrido el compromiso, en donde no se podía aprovechar las ocasiones que se tuvo. Serie reñida, pareja, con marcador en blanco, que llevó a esta definición. La estrategia, la sapiencia y la experiencia del Cabo Sarabia para esta clase de compromisos le dio cátedra a la academia. Hoy el Rolo López, el alumno, lógicamente se saca el sombrero ante el Cabo, y lógicamente todo el pueblo itagüeño lo festeja, sea o no dosista, felicita al cuadro itagüeño. También los amigos de ciudades aledañas, que están contentos con un equipo del interior que sigue en Copa Sudamericana. Y esperemos el jueves también, ¿por qué no?, que Guaireña haga lo mismo, que un equipo del interior también siga en Copa Internacional. Señores, yo creo que esta clasificación para el 12 es enorme en lo anímico para el plantel y para la institución, para lo que se viene, para lo que será toda esta parte del torneo de apertura y lo que será después el clausura, porque aparte de avanzar en la Copa, se embolsa muy buena cantidad de dinero en dólares que van a oxigenar mucho y bastante a esta institución, que tantos problemas está teniendo, tantos inconvenientes, y que de repente le cuesta un poco estar pudiendo utilizar todo lo que recibe por los derechos televisivos, por lo que ya sabemos, por la demanda que tiene, por los embargos. Así que yo creo que esto le va a ayudar bastante, y creo y confío de que de ahora en adelante vamos a tener otro 12 de octubre, y vamos a tener un 12 de octubre protagonista, ya sea a esta parte del campeonato y también de lo que viene de clausura. Y confío en que el 12 de octubre va a ser una muy buena campaña también en fase de grupos, si es que no puede conseguir la clasificación a octavos, porque recordemos que uno solo clasifica de cada grupo. Por lo menos creo que le va a dar trabajo a sus rivales. Así que contento, felices, porque el 12 de octubre, señores, está en fase de grupos y sigue en Copa Sudamericana y sigue escribiendo su gloriosa página histórica, el globo itagüeño, el rayadito. Así que felicitaciones a todos los socios, hinchas, dosistas por esta clasificación. Impresionante la gente también como se fue ingresando en la página de Itaguapotí FM. Más de 700 personas conectados, más de 600 comentarios también. Impresionante el récord, dice acá Felito Coronel. ¿Hasta dónde llega Itaguapotí FM, muchachos? Orgulloso también, porque hacemos esto que nos gusta con la misma responsabilidad de siempre, con grandes profesionales, y esto para nosotros es la recompensa.
Impresionante entonces la gente también que nos siguió a través de la radio 101.7 FM y también las felicitaciones de mi parte y también del Estadio Deportivo del Gran Pueblo Dosista, que estarán festejando esta clasificación y esperar luego ya los rivales. Gracias muchachos, de mi parte nada más. El día sábado prosigue la cobertura con el conjunto itagüeño que visita a Olimpia en Paragono. Gracias Carlitos, gracias Jorge, gracias Adolfo. De mi parte nada más será hasta cualquier momento y felicidad 12 de octubre. Gracias Ariel, gracias Adolfo también, gracias Carlito, gracias a toda la audiencia. Impresionante, todos los seguidores que estuvieron apoyando al 12, lógicamente también comentando y sintonizando a través de la 101.7, a través de la página de Itaguapotí FM, a través de YouTube. Muchas gracias a todos, gracias por el apoyo, por el aliento y lógicamente después ya estaremos con todo en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Vamos 12, que se puede, Gracias Carlitos. Quienes cantan tus líderes así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor. 101.7 FM. Itagua Deportivo. 101.7 FM. Itaguapotí FM. Tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 101.7 FM, otoño 2021. Los 11 tríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón.